Suscríbete a La Panterita. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo, buenos días. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, doctor Ariel Martínez? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo para vos y tus compañeros en la mesa que te acompañan. Vamos a poner algo tuyo. ¿Puedo contar una infidencia? Sí. ¿Me permitís? Sí, claro que sí. No, esto es en respeto a lo que estábamos intercambiando ayer en el WhatsApp y a mis propios compañeros. Sí. ¿Me permitís, doctor? Sí, claro que sí. No, así pues. Le llamé a Jorge Sosa, a Gerardo le llamé, Gerardo, ¿verdad? Sí. ¿Te llamé a vos también? A mí también, sí. A Gustavito le dejó un mensaje. Porque las cosas son como son. Entonces vamos a escuchar esto primero, y si no lo dijo, no lo dijo. Entonces el Twitter sacó porque no lo dijo. Vamos a escuchar. Son delincuentes, le dijiste, doctor, eso sí. Ahí yo no estaba solo, ¿verdad? Eran varios de mis compañeros los que estaban hablando. Y el tuit hablaba de ladrón y yo me cuidé bastante de no usar ninguna expresión de ese tipo. Yo por lo menos no utilicé ninguna expresión de ese tipo. Porque es un tema que yo creo que debemos de debatir largamente en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol todos los intervinientes estamos muy, muy constreñidos por las disposiciones de los diferentes organismos que rigen el fútbol y es muy
muy draconiano, muy duro, muy con los dirigentes cuando son víctimas de este tipo de despojos, y somos sancionados muy duramente en la mayor cantidad de las veces, más que quienes cometen estos errores garrafales, ¿verdad? Entonces por eso ayer teníamos la conversación contigo, porque un tuit decía que yo dije ladrón, y en realidad yo no utilicé esa palabra. Sí, le dije todo lo que se escuchó, ¿verdad? De verdad, nunca visto. Yo dije, pocas veces se vio en algunas partes, pero nunca visto. Nunca visto, porque esto se agrava porque está el VAR ahí. Y el VAR tiene no sé cuántas personas, tiene un costo enorme en tecnología, en salarios a los que intervienen, y no pudieron haber visto. Y me extraña también de sobremanera que ya habiendo pasado más de 12 horas de la finalización del partido, no hayamos escuchado el audio, porque mucha gente me está diciendo, doctor, que el árbitro pitó antes. Doctor. Y en realidad eso no se ve. Vamos a escuchar el audio, doctor. ¿De quién? ¿Y la jugada? ¿Del VAR? Sí. ¿Ya está ahora? Ahora. Partido Cerro Porteño Fluminense. El árbitro asistente, en un centro al área, levanta su bandera señalando un fuera de juego de manera equivocada. El VAR, al chequear la jugada con un ángulo muy cerrado, deja de tener en cuenta a un defensor que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para la puesta de líneas virtuales, y que habilitaría a todos los delanteros, caracterizando un error en la decisión final. A continuación, los audios y video VAR. Me quedo en el área, cercano. Ya. Va a pasar acá al lateral. Buscamos otro punto cercano. Ok, yo me quedo siempre en el área. Ya estamos, inicio Pepe. Perfecto, marcada. Centro. Cabeza. Offside de mano. Offside. Offside. A ver, ya. Julio, espera hacia atrás. Ya, una cámara. Primero vamos a revisar una posible mano antes. Retarda, ¿Quién la toca? Facundo. Ya, hacia adelante. ¿Me escucha, Facundo? Centro, dale. Sí, Avanza, sí, está todo habilitado, avanza. Ahí, hacia atrás. No reanudes. Tranquilo, voy a esperar. Una close-up del balón. Close-up del balón. Ahí está. Ya, adelante, atrás. Adelante. Ahí. Programes. Sí. Ahora 16:50. Sí. Vamos a tener que tirar línea. Sí. Vamos a tirar línea, Facu. Ya. Facu, retarda. Defensa primero. Tranquilo, déjame trabajar. Defensa. Abre comunicación, Defensa primero, Facu. ¿no? Sí, te escucho. Abre comunicación. Defensa. Brazo, hombro, el pie. Ahí está el pie. Ahí está, más abajo. Ahí, más abajo, ahí. Abre comunicación. Ahí el pie. Ahí, es ahí. Un poquito más abajo. A la derecha. Un poco más a la derecha acá. Ahí. Ahora la rodilla del jugador. La rodilla del jugador. La base, el pie acá. Ese. Es fina, estamos tirando línea, tranquilidad. Y la rodilla. Ahí, y la rodilla. Ahí está, perfecto. Perfecto ahí. Dejen trabajar. Un poquito, no. Corrígeme un poco más a la derecha. Vamos a hacer revuelta. Ahí. El rojo hacia la derecha. Ahí. Estamos. Ahí. Yo estoy tranquilo, Sí. Mati, no me ¿Estamos? ¿Cuál estáis tomando? Sí, yo estoy tranquilo. Ahí. La rodilla ese. La rodilla. Perfecto. Sí, estamos. Ok. ¿Ok? Salva. Confirmo. ¿Qué, po? ¿Qué? Fuera de juego. Fuera de juego. Dale, Fuera de juego. línea, chequea el sonido. Fuera de juego. Confirmamos fuera de juego. Perfecto. Confirmo Confirmado las fuera de líneas. juego, Sí, perfecto. guardamos. Un minuto. Bien, chicos, bien la trabajado, bien. Hora, la velocidad, hora. Está muy bien. Perfecto, bien, Julito, dale, vamos. Eso le dice Julito, el asistente. Julio Fernández, sí. Y es terrible error, doctor Ariel Martínez. Terrible error. Mira, no estoy viendo, pero por lo que escuché al inicio del video, ya prácticamente me quedé nublado desde ese momento. No puedo creer, realmente no puedo creer. ¿Y ahora qué? Esto es un despojo enorme. Todo el esfuerzo que se hace, el esfuerzo económico, el esfuerzo de trabajo, el esfuerzo de todos los jugadores, de los empleados del club, del cuerpo técnico, encima en estos momentos de tantas dificultades, y un error así me deja sin palabras, ¿verdad? La indignación es enorme. Esto, yo no sé cómo pueden devolvernos esto, ¿verdad? Yo no sé qué tiene previsto
los diferentes reglamentos que tienen previsto para situaciones como esta, ¿verdad? Pero lo primero que me viene a la cabeza en una situación así, y lo digo desde la indignación que causa escuchar, no vi, pero por lo que dice al inicio, no le tuvieron en cuenta al lateral derecho que queda colgado, ¿verdad? Y sí, doctor, totalmente de acuerdo, queda ahí, se puede observar clarito. Pero ese fue el motivo por el que no anularon, ¿verdad? Porque no le ven al lateral derecho que queda colgado, ¿verdad? Aquí, señor, justo, es cierto, esto es radio, pero hago el screen correspondiente en el momento, y en ningún momento ellos se percatan del lateral por derecha. Hacen el trazado de línea siempre con la jugada central y no observan que está el lateral abajo. Se tragaron el lateral de Pasa abajo. que usan una cámara que acerca la jugada dentro del área. Claro, y en el nunca se ve centro, al jugador, pero en ningún momento miraron al hombre Fluminense no abajo. se le vea terrible error, y dice un refrán, doctor, y vos sabés muy bien, una imagen por 1000 palabras. Vale. Y esto no se puede discutir, doctor. Terrible el error, repito, una imagen por 1000 palabras. A lo que agreguemos en palabras, no va a reemplazar esta imagen, doctor. Así mismo, y te digo, y te iba a decir, porque eso dice al inicio la voz en off, y dice, ahí ya te digo, cualquiera se queda anulado, ya no quería ni ver, bueno, puede ser que se les escape algo, y era lo que nosotros repetíamos ahí en los gritos, ¿verdad? Indignados, 2 metros habilitados. No puede ser que no sé cuántas personas están en el bar, no sé cuántas cámaras tienen, no hayan visto. Y te decía, acá lo único que puede reponer esto que seguramente no va a pasar, es que este partido se juegue de nuevo. Está totalmente viciado desde ese momento. Es algo nunca visto en la historia del fútbol. O sea, fallos de este tipo no se han visto ni sin VAR, y que hoy se ven con VAR es realmente increíble, es inaudito. Y como te decía, un despojo enorme, el esfuerzo económico que hacen directivos como Juan José Zapag en estos tiempos de pandemia, el trabajo que hacen todos en el club, desde los jugadores obviamente y el cuerpo técnico hasta el último funcionario, la esperanza de millones de paraguayos en un partido así, y un despojo y así abiertamente, y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Se le va a sancionar a los del VAR, y dentro de 4 o 5 partidos van a estar como si nada. Me parece que esto amerita un debate profundo, y me parece que las sanciones, así como son duras con los directivos, tienen que ser duras en cuanto a mantener la integridad del juego, en cuanto a mantener que el resultado se dé de cualquier manera, pero dentro de los medios lícitos, que el resultado se dé dentro de medios lícitos. Eso hay que proteger por sobre todas las cosas. Acá hay que pensar, y debe venir una decisión de la entidad matriz, en este caso la Conmebol, drástica. Y yo no veo forma en que a Cerro le repongan esto y que le den las mismas chances que debió de haber tenido si ese gol fuera válido, más que una repetición de partido. Ahora verán, y están trabajando en eso los abogados del club, en la nota que se deberá presentar, pero acá la Conmebol debe ser ejemplificadora. Esto tiene que ser un hito en el combate contra este tipo de decisiones que desvirtúan cualquier resultado. Doctor, ¿está diciendo que habrá una petición de anulación de partido, doctor? No, yo no puedo, yo te digo, es lo primero que me surge a mí. Ahora están trabajando nuestros abogados en eso, en la nota que se va a presentar, obviamente porque ayer ya nos dimos cuenta que el error fue claro, pero ahora vemos los motivos del error, porque esto se publicó ahora mientras yo ya después de empezar a hablar yo contigo. Y bueno, yo ya también, mientras escuchaba, compartí con los compañeros que están trabajando en eso. Yo no sé si se puede pedir la anulación, pero te digo, desde la indignación y desde lo que hoy escuchamos ahora, hace instantes, lo único que puede devolver esto, en cierta medida, porque una repetición de partido empieza 0-0, ¿verdad? Yo tenía que estar ganando 1-0 al final del primer tiempo y el partido cambiaba, ¿verdad? O sea, tampoco es una reposición en un 100% al estado anterior de las cosas, al estado anterior del error, ¿verdad? Entonces, no sé, estoy indignado, estoy nublado y realmente no sé qué puede reponernos esto. Una sanción a los del VAR no nos cambia nada a nosotros, ¿verdad? Ya acá la chance de clasificar nos complicaron,
la chance de ingresar más dinero nos complicaron, porque esto, aparte del resultado deportivo, es un daño enorme en lo económico al club, en estos momentos tan difíciles desde lo económico. Así que no sé, ni porque te digo, lo más loco sería que se retira el partido, pero ni eso nos devuelve lo que nos despojaron. Bueno, antes del VAR, que ahora escuchaste, no cambia. Te repito, una imagen por 1000 palabras y tenés el documento ahí. ¿Qué es lo que Cerro pide? Porque vos sabrás, la sanción podrá venir al asistente y al VAR, a quienes estuvieron al frente del VAR. ¿Cuáles son los términos? Si no podés adelantar de lo que estuvieron hablando esta mañana hasta que se oficialice la nota de la Conmebol, doctor. Yo no puedo adelantar mucho porque están trabajando el doctor Agüero, sabes que es nuestro vicepresidente en la área jurídica, está el doctor Juan José Bestar, que es nuestro abogado del club interno. Ellos están trabajando justamente, era clave para la presentación el audio del VAR que ahora salió, así que creo que ahora estarán analizando, pero sí que se va a presentar una nota formal, eso se decidió hoy en directiva y se les encomendó a los compañeros del área jurídica la elaboración de la misma y la argumentación. Es determinante lo que ahora se publicó, porque mira, en el transcurso de la noche y la mañana recibí mil posibles interpretaciones de árbitros, ex árbitros, especialistas en temas de reglamento que nos decían esto, lo otro. Lo último que pensaron todos, no digo solo nosotros, que pensaron todos, es que el error iba a ser tan clamoroso, que el error iba a ser tan grande y que el error iba a ser tan perjudicial, ¿verdad? Porque cualquier otro tipo de error uno hasta entendería, pero esto es algo nunca visto, con VAR encima, ¿verdad? Sin VAR yo nunca vi, reitero, y con VAR que pase esto. Yo no sé si ellos son, ahí son sordos, mudos en el momento, ¿verdad? Porque todos en el estadio, lo dijo ayer Chiqui, todos ya teníamos las imágenes y todos le estábamos avisando y se escucha todo, ahora sí hasta ustedes escuchan desde los estudios. O sea, yo no sé, no puedo entender lo que pasa, ¿verdad? No puedo entender cómo ellos se ciñen solamente a eso, no están abiertos a escuchar. Todo el mundo le estaba señalando eso, ¿verdad? Doctor. La única protesta desesperada de los fluminenses era que se pitó antes, y eso se puede ver en todos los videos, que no pitó antes. Ellos pita al convertirse el gol. Ellos ya estaban entregados, ¿verdad? Porque todos ya vimos. Es increíble lo que pasó. Doctor Ariel Martínez, cuando vos reaccionás, que le decís 2 metros adelantado, esto lo que dijiste, bueno, ya está, ya se escuchó. ¿Vos tenías también la imagen o tu posición te permitía eso? No, a mí me pasaron la imagen. De hecho, nosotros, cuando entra el gol, todos nos quedamos parados porque decimos está habilitado, todos vimos y pensamos que, porque ahí en el primer golpe de vista se ve que uno queda colgado, pero en el momento, porque la repetición de la transmisión es inmediata, me pasaron 10 personas en la captura y la filmación de la repetición que hacían desde los teléfonos, y era clarísimo, y me dicen inclusive que en la transmisión con la imagen estaban diciendo va a convalidar el gol, y también desde arriba los que cubren ahí desde cancha, Víctor y sus compañeros, Víctor no me dijo, pero otro de sus compañeros nos decían, porque ellos tienen acceso al monitor, nos decían que estaba habilitado. Bueno, esa es la... Todo el mundo en el estadio sabía, menos la terna arbitral y los del VAR que se durmieron. Bueno, el árbitro vio a Fernández levantar el banderín y después ya vino lo del VAR, que el referee se queda porque no va a ver el monitor, porque así es la reglamentación, no es necesario que vaya a verlo. Ahora, doctor Ariel Martínez, esa nota queda como precedente, porque vos sabés, ¿cuál es tu opinión con relación a esto y con el doctor Agüero? ¿Van a presentar para decir, bueno, no despojaron, a ver cómo nos reponen entre comillas? ¿Verdad? Esa, la verdad, jugar de nuevo es muy difícil, ¿no, doctor? Mira, yo te digo, y lo digo a título personal, es un reclamo sin ninguna esperanza. Es un reclamo más que nada para dejar constancia del despojo, porque ojalá me sorprendan y la verdad que la situación amerita, ¿verdad?
Ojalá venga un fallo realmente que cambie esto, ¿verdad? Ojalá venga algo que de verdad uno piense que esto fue un error y va a ser reparado. Ojalá venga algo que motive a seguir peleando. Ojalá venga algo que muestre que el compromiso es por mantener la integridad del juego, porque la suspensión de los del VAR nomás, o de la terna arbitral, o de no sé quién, no nos cambian nada. Ojalá. La verdad la situación amerita. Ojalá me sorprendan. ¿Puede surgir la posibilidad de decir, Cerro, no nos presentamos, ponemos un equipo juvenil diciendo, despreciamos esto que pasó con Cerro o no? A partido de vuelta. No. Y yo voy a decir algo, ¿verdad? Ojalá esto, y estoy seguro que así va a ser, nos llene de fuerzas. La esperanza es lo último que se pierde. El fútbol tiene a veces esas noches heroicas, esas hazañas épicas, y ojalá este despojo, si no es restituido, nos cargue esa energía para ir a intentar nos cargue energía para ir por la heroica allá en el Maracaná la próxima semana. Bueno, y la otra jugada, tener la jugada del VAR segunda, la de la mano del lateral izquierdo y capitán que terminó. Egidio, vamos a ver. Partido Cerro Porteño Fluminense. En un centro al área, el árbitro observa que el balón pega en el brazo de un defensor por encima del límite inferior de la axila, permitiendo que el juego continúe. El VAR, al chequear la jugada con distintos ángulos, decide llamar al árbitro a una revisión por un potencial error de mano. El árbitro, al rever las jugadas con distintos ángulos y velocidades, decide mantener su decisión inicial porque el balón toca en una parte permitida. A continuación, los audios y video VAR. Tuyo el vivo. Marcada. Centro. Rebota. Posible mano. Para mi hombro. Posible mano. Sí, para mi el hombro. hombro. Para mi hombro. Vuelve. Para mi hombro. Arco derecho. Para asistente hombro. Relata. Posible Ya. falta. Hombro, tranquilo, Ya, ahí. tranquilo. Para No mí. reanude. Estoy seguro. Aquí, muéstrame una la cámara de frente. Tienes Frente a tiempo. eso. Tienes tiempo. Ahí. Tranquilo. Retarda que estamos chequeando. Program. Ahí. Ya. Revisa ¿Qué te program. parece? Sí, es la misma que estoy revisando yo. Mira dónde está la jineta. Sí, le pega en el brazo. Hacen un clip. Ahí, en la amplitud del brazo, le pega en el bíceps. Está todo mirando. A ver. Está en eso. Pega en el Tranquilo, bíceps. Facu, que estamos Muéstrame chequeando. Tranquilo. Esa y la que está de frente. Ángulo contrario, papá. La beauty, De frente. ángulo contrario de Esa. frente. Ahí está. Esa, ¿Dónde está la acá. jineta? Acá ¿Dónde está la está, jineta? una sola, en el bíceps y bíceps, Perfecto. Ok. bíceps, ya, Invítalo. vamos a ver. Invítalo. Facundo, Sí. te sugiero un on-field review por potencial penal por mano. Bien. Prepara la imagen. Voy a mirar. Ya. Así mismo. Esta es Sin y la zoom. otra. Sin zoom. Sin zoom. Vas a presionar. Facundo, escúchame, ¿Qué? brazo abierto Chequeo iniciado. de jugador blanco Tiempo iniciado. y le golpea en el bíceps. Voy a ver. Bueno, ya estoy acá en la pantalla. Ya, ahí va la imagen más clara. Bien. Esta la va a dar Carlos. Eso no me sirve, chicos, todavía. Vamos. Carlos, la anterior. Quiero la anterior. Vamos a darle movimiento. No, la Vamos a primera, darle- la que estábamos viendo. Necesito Mueve looking, con por movimiento. Con movimiento. ¿Quién la pida? Necesito looking, ¿Quién la por pida? favor. Ahí. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Ahí. Parala, por favor, donde yo te digo. Ahí. Uno más. Ahí. Más atrás. Más atrás. Ahí está el toque. Ahí. Ahora dale continuidad. No pega en el brazo, muchachos. Pega en la parte del hombro, en la parte permitida del brazo. Uno más. Dale referencia a la jineta. Facundo, muchachos? referencia la Sí. jineta. Referencia Sí. la jineta, mira dónde le da, que está en el Mirá bíceps. el hombro donde pega la pelota. Ahí, congelalo donde yo te digo. Ahí. Esa Ahí. es la imagen, muchachos. Ese Ese es brazo. hombro. Sí, sigo con la decisión que tengo. Sí, no penal. No penal, sigo con el tiro libre. Ok, Facundo. 1-20. ¿Escuchaste, doctor? Sí, ayer surgió algo nuevo, ¿verdad?
el brazalete de capitán se usa en el hombro, según el árbitro Tello, porque le pega claramente ahí la referencia clara del brazalete, ¿verdad? Hay una imagen de atrás donde es claro que cae en el brazo. Y bueno, ahora hay que cambiar la regla que los brazaletes se usan en el hombro, entonces. Doctor, ¿qué van a hacer? Y ahí está, yo sé que están discutiendo, pero como te decía, no hay mucha esperanza que, de hecho, tienen que tener mucha valentía y mucha creatividad para tratar de reponernos lo horroroso que fue ayer el arbitraje en contra de Cerro, ¿verdad? Esto es muy grave, ¿verdad? Y yo miro con mucha pena que algunos se escuden en que el equipo no jugó bien, o se escuden en que el fútbol es para vivos, y todas esas cuestiones que son lamentables y que merecen un debate muy grande dentro del fútbol, porque pareciera ser que el fútbol es una isla donde todavía se permiten ciertas cuestiones que en el resto de las actividades de una sociedad ya no son permitidas, y en el fútbol se quiere seguir permitiendo cuestiones fuera del reglamento, o se sigue festejando cuando se le perjudica o favorece a alguien fuera del reglamento. Y yo por eso no tengo muchas esperanzas, pero la verdad que la situación amerita que esto sea drástico, que esto sea un hito en la lucha que tiene la Conmebol contra todo este tipo de cuestiones. Acá debe venir realmente una decisión, no digo una sanción, una decisión que sea que marque un antes y un después en el fútbol sudamericano. La sanción a quienes se equivocaron nomás de ninguna manera es suficiente, de ninguna manera. Bueno, eso es lo que van a pedir, y como no es suficiente la sanción al asistente, gente del VAR, estás diciendo vos, pueden pedir la anulación, pero va a ser difícil. No, yo dije que es lo que pienso. Doctor. Evidentemente no, eso no va a pasar, ¿verdad? Y creo que ni siquiera está contemplado, y eso analizarán los jugadores, los abogados del club, pero creo que ni siquiera está contemplado, pero es lo que en alguna manera podría retrotraer la cuestión a una igualdad que ya había sido desnivelada, ¿verdad? Porque ¿cómo nos devuelven un partido 1-0 a los 40 y pico de minutos del primer tiempo, como debió de haber estado el resultado? Claro. ¿Cómo nos devuelven? Ni siquiera si se juega de nuevo ya nos devuelven a esa situación. Entonces, decía, por ahí lo que más se acerca es eso, pero no es lo que vamos a pedir, o por lo menos yo no te puedo decir que eso es lo que vamos a pedir, porque eso está en manos de los abogados. Es lo que surge de la indignación, y es lo que surge de ver y escuchar el video del VAR, donde claramente el partido desde ese momento está totalmente viciado. Doctor Ariel Martínez, el perjuicio es enorme, ya está. Vamos a separar lo que pasó en el trámite del partido a los errores. Debemos separar. Cuando habláis y decís esto que produce indignación para Cerro y las repercusiones que tienen son grandes, y no quiero acomodar mi palabra a la entrevista, voy a separar el tema deportivo, muy difícil afuera, no imposible, lo está diciendo vos. Tema 2, cuando se pide presencia de público en los estadios, también significa un ingreso importante, motivación, a un porcentaje de aforo. La Conmebol incluso se pronunció que podría volver públicos a las canchas, siempre en orden internacional. Y a esto, vos lo dijiste, se le agrega lo que Cerro puede dejar de ganar, $1.500.000 por pasar a la siguiente fase, si es que no continúa en carrera y queda fuera con Fluminense. Sí, la verdad que la situación económica es desesperante, ¿verdad? En todos los clubes. Nosotros tenemos la suerte de tener personas que ayudan muchísimo en lo económico, que es Juan José y su familia, pero es desesperante la situación y este tipo de cuestiones otra vez, ¿verdad? Tenemos miles de desventajas, tuvimos miles de ventajas ayer. En primer lugar, el calendario. Nosotros jugábamos el primer partido del semestre y ellos venían jugando un campeonato. Ahí hay un desfasaje en los calendarios en Sudamérica que genera ventajas en unos y desventajas en otros.
En segundo lugar, lo del público, porque ya fue habilitado por la Conmebol y en la revancha seguramente vamos a tener hinchada visitante. Nosotros no tuvimos la posibilidad de contar con nuestra hinchada porque comunicaron 48 horas antes y acá obviamente había que hacer todos los protocolos desde el gobierno, no desde los clubes y obviamente no hubo tiempo. Le escuchaste seguro al doctor Gustín de la APF explicando que ese es un proceso largo, ¿verdad? Entonces esta decisión otra vez pone en ventaja a unos y en desventaja a otros. Y para terminar lo del árbitro ayer, ¿verdad? O lo de los árbitros, lo del VAR, no sé, de todo punto. Demasiadas desventajas para enfrentar una serie de octavos de final y es muy grave. Por eso digo, no tengo esperanzas casi, pero espero que este hecho que es gravísimo, nunca visto, genere, reitero, no una sanción, genere una decisión única en la Conmebol. Ojalá, estamos todos muy expectantes de eso, no tengo muchas esperanzas, pero ojalá. Yo sé que seguramente los distintos reglamentos no avalan ese tipo de decisiones, pero situaciones extraordinarias como estas ameritan decisiones extraordinarias de quienes imparten justicia, y bueno, esperemos que eso ocurra y bueno, es lo único que en cierta medida puede reponer todas las injusticias que hemos tenido que enfrentar para disputar esta serie. Y es muy complejo, vos podés pedir hacer resarcimiento económico, ahora se escuchó el VAR, es probable que el doctor Agüero, quien esté con él, la literatura, el texto cambien, porque cuando comenzó la redacción no se escuchaba el VAR y ahora se escucha el VAR, doctor. Así mismo, y reitero, a lo mejor la reglamentación, los estatutos no prevén situaciones o decisiones extraordinarias, pero esta es una situación extraordinaria que tampoco estoy seguro de estar prevista en los reglamentos, por ende amerita una decisión extraordinaria de la Conmebol. Realmente, seguramente van a tener que tener mucha creatividad en la fundamentación, van a tener que tener mucha creatividad en la decisión que van a tomar, pero creo que esta situación amerita. Acá lo más importante es salvaguardar el juego, salvaguardar que el resultado se mantenga íntegro, y esta situación puede servir de mucho, ¿verdad? Puede servir de mucho para que cambien las cosas. Entendiendo la diferencia de certamen y de competencia, en el partido Paraguay-Uruguay de Copa América, eliminatoria, Víctor, eliminatoria, se le desprograma al asistente del banderín y al VAR por el gol uruguayo que fue legítimo y no convalidado. ¿Vos creés que puede ocurrir lo mismo? Esta situación es extraordinaria, Arturo. Yo creo que no podemos comparar con ninguna. Salvo que me encuentre en una situación donde alguien está habilitado por 2 metros y el VAR no le ve a ese jugador, ¿verdad? Si hubo una situación así en el fútbol mundial, podemos comparar, pero no hay. Estoy seguro que no hay. Esta situación es totalmente diferente a todas las que se vieron antes. Esta situación es totalmente extraordinaria y amerita una decisión extraordinaria, no una sanción a quienes se equivocaron. Un segundo, doctor. Frases de colección. Se invierte tanto, a veces hasta nos invitan a nosotros para participar de seminarios, de charlas, pero sinceramente nos robaron mano armada así liberada a nosotros en nuestra propia casa. Frases de colección. Todos molestos por algo tan burdo, tan evidente, tan fácil de determinar. 5, 7, 8 profesionales pagos para eso no lo hayan podido notar, no lo hayan podido hacer. Puede hasta pasar, entender que pase con los de campo, pero con los de VAR, que están tranquilos, están a distancia, normalmente se ponen ahí en el Adriano y Lara en una de las oficinas, en teoría tienen 8, 9, 10 cámaras. Nosotros en tiempo real enseguida tuvimos las imágenes, como nosotros lo pudimos tener en los celulares y le mostramos a los árbitros, y ellos no pudieron determinar esa situación. Eso fue lo que todos, y evidente que de alguna manera a alguien le afectó más, le habrá afectado más o menos, porque y podría haber cambiado, estaba el fin del primer tiempo, podría haber cambiado hasta la forma de encarar el segundo tiempo, pero ahora ya está. ¿De qué nos sirve? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedir la suspensión del partido? ¿Reclamar contra el arbitraje? Ya nos meten la mano aquí, ahora nos meten la mano jugando igual campeonato internacional. Frases de colección.
Ya nos meten la mano aquí, ahora nos meten la mano jugando igual campeonato internacional. Frases de colección. Y bueno, esto decía Chiqui Arce, vos aportaste lo tuyo, doctor Ariel Martínez. Terrible era ya cómo estabas ayer y cómo habrá sido la noche de Paraguay la dirigencia del Cerro. Después se escuchó un audio de Juan José Zapá que se dirige al jefe de prensa, yo no sé si actual o de viejo. Corren tantas cosas después, doctor. Creo que ese audio era antiguo. Antiguo. Creo que es antiguo. No, creo que fue del desastre en el campeonato local, ¿verdad? Lastimosamente van pasando muy de seguido. Y es cierto lo que dice el profe Chiqui, ¿verdad? Afecta. Nosotros, que ahora que se escucha todo, escuchábamos a nuestros jugadores a cada rato reclamar, ¿verdad? Y recordar esa jugada. Obviamente algunos se alentaban entre ellos y trataban de salir de esa situación, pero es inevitable que afecte. A todos afectó, ¿verdad? Es inevitable que afectó hasta el mismo árbitro seguramente, porque después vuelve a tomar esa decisión que nos perjudica, ¿verdad? Ante el llamado al VAR y todo. Entonces se desnaturaliza, el partido está viciado totalmente desde ese momento. Totalmente viciado. Cerro pide anulación, aún consciente que es difícil se dé, pero va a pedir. No, yo no te puedo decir eso, porque está en manos de los expertos en el tema deportivo. Yo soy abogado, pero soy penalista, no, y aparte tenemos un vicepresidente jurídico que sabe muchísimo de la materia y que tiene un equipo de primera, están trabajando en eso. Y reitero, ni la anulación vuelve al estado anterior, pero creo que esto amerita, y vuelvo a decir eso, ¿verdad? Es una situación totalmente extraordinaria, amerita una decisión extraordinaria de la Conmebol, no las sanciones que se toman normalmente, porque esta es una situación totalmente anormal. Pero entonces, ¿qué pide, doctor? Disculpame. Porque ya estamos trabajando justamente en eso y también tengo que... Bueno, está bien. Pero a ustedes no satisface el hecho de que sean desprogramados, no viene por ahí el tema. No. ¿En qué nos cambia a nosotros? En 4 o 5 partidos vamos a estar de vuelta, no nos cambian nada. Entonces, ¿qué van a pedir? Si eso no satisface, ¿qué van a pedir? ¿Qué dice el texto? Ahora está diciendo, voy a cortar y hablar con el doctor Agüero. Tira todo lo que tenés, doctor. ¿Cómo? Decir ya todo lo que sabés que va a decir la nota. No, yo te estoy diciendo todo lo que sé. Hasta nada, ellos van a hacer la interpretación reglamentaria y todo eso. Creo que el reglamento no prevé una situación así, reitero. Situaciones extraordinarias necesitan decisiones extraordinarias. No podemos seguir ir a lo de siempre, porque entonces va a seguir ocurriendo. Está bien. Y se le pasan 4 o 5 partidos, va a volver a lo mismo, va a volver a pasar. No sé si va a pasar bien, pues la verdad que nunca vi algo. La nota que ahora la presenta, que no hablamos, sí, estará trabajando el doctor Agüero, no lo queremos molestar. ¿Podemos gestionar? Sí, pues ahora hace cuánto, hablando contigo, salió el audio y el video del VAR, así que estarán trabajando. Claro, van a el plazo, no sé, es bastante amplio, seguramente en el transcurso del día o mañana se estará presentando, pero reitero, está en manos de la Conmebol, esto no en manos de la nota que nosotros podamos presentar. El perjuicio... No estamos sin nota en tomar la decisión. El perjuicio a Cerro es enorme, doctor, en todos los órdenes, ¿no? Enorme. Te digo, deportivo, económico, anímico para todos. Pero reitero y con eso me despido, Arturo. Si esto no se revé, como probablemente va a ser así, estoy seguro que nos va a llenar y a nuestros jugadores les va a llenar de energía para ya tratar de buscar la heroica en el Maracaná. Chao, doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo para vos y todos ahí en la mesa. Adiós igual. El doctor Ariel Martínez. La Agrícola Sala Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal, 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol.
Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O realiza tus compras en puntofarma.com.py o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, el tema es el siguiente. Ayer el árbitro, ¿cómo se llama? ¿Árbitro internacional? ¿Árbitro, cómo se llama la cuenta? A la cuenta árbitro internacional Block acaba de tuitear lo siguiente. A partir de este audio del jueves se debería dar otro equipo VAR para Olimpia Inter. De la misma forma deberían cambiar al asistente de Lustó, dice. Si CNM es equitativo, la sanción debe ser pública, al igual que a la de Gallo y Roldán tras las eliminatorias. Totalmente. Con estos quedan expuestos que deberían ser sancionados y no deberían estar el jueves. Ahora, mañana en este caso ya. Deberían de hacerlo ya. Y lastimosamente, digo lastimosamente por el bien del fútbol paraguayo, que se entienda. Lastimosamente, la vez pasada, cuando comentaba lo del partido Uruguay y Paraguay, salió el audio VAR y al lado del audio VAR ya la sanción. Sí, eso es lo llamativo para este caso, que el audio VAR en la publicación ya no tiene en este caso la sanción, porque al ser un error de procedimiento, es similar, es cierto, otro contexto de la jugada, pero la vez pasada, para refrescar la memoria, Uruguay-Paraguay, el error fue que no dejaron correr el video hasta el final, como para darse cuenta que el jugador que termina participando estaba habilitado. Y ahora terminan haciendo un acercamiento que impide ver que había un jugador que estaba habilitando al jugador de Cerro. Vos sabés que está corriendo una imagen en internet, perdón, en redes, perdón, donde se muestra la captura y sí se ve al jugador. Pero en la última imagen, ya cuando el árbitro Deichler le dice offside confirmado, ahí recién hacen el plano pero general. como dice Chiqui, tuvieron todo el tiempo del mundo para ver. Inconcebible, no puede pasar. Como 5 o 6 monitores. Y lo de Paulo Silva, él tiene que dar un informe. ¿Cuál es la función del community manager? ¿Cómo era? Del quality manager. Él estaba ayer, Pablo Silva. Él fue el veedor de todo lo que sucedió. Evidentemente ya habrá pasado su informe a la gente de Conmebol, porque insisto, es una situación que no puede pasar con tantas personas y tantas cámaras trabajando. Es grosero, no puede pasar. Es una ofensa al fútbol lo que sucedió, o sea, no tener tantas imágenes y vos centrarte en el medio cuando tenés que analizar todo, de inicio a fin, de arriba a abajo. Ahí está la jugada. Todo el tiempo del mundo para analizar y es grosero. Porque esa es la sugerencia del VAR, que se analice punto a punto, hasta el mínimo detalle, y no puede ser que en una jugada clave como un gol no se analice la posición de un jugador que estaba habilitando finalmente. A mí me daba la sensación, inclusive sin mirar al lateral, que ya estaba habilitado. Estoy haciendo producción externa. Se cambian los árbitros para mañana. Para mañana. Ponemos en tu Twitter, niño. Sí. Cambian los árbitros. Olimpia se cambian los árbitros. Olimpia Inter. ¿Y quiénes son? Se cambian los árbitros, no serán estos. ¿Qué pasa contigo? Soy periodista. Nací ayer. No, estábamos hablando justo al respecto, Arturo, por eso te está mirando. Estábamos diciendo que se tiene que cambiar, porque la vez pasada cuando sale... Yo estoy confirmando que se cambia. Sí, no, pero yo no estoy descalificando nada. Y él me mira mal. No, pero y olvídate de Gustavito, vamos a concentrarnos nosotros acá. Mira, estábamos hablando de que cuando salió la sanción para el árbitro de Paraguay y Uruguay, salió el audio y la sanción. Y ahora sale el audio y están retardando la sanción. Bueno, pero como repito, vos decís, pusiste ya. Cambiarán los árbitros, me estoy esperando más detalles, señor, pero ya está el primer tuit. ¿Qué es lo que pusiste? Que cambiarán los árbitros para Olimpia Inter. Y eso dijiste. Es el título. Y ahora serán cambiados los árbitros, dije.
El título de cambiarán los árbitros para Olimpia Inter, pero ahora estoy esperando más para continuar. Ahora ya queremos la. Claro, está el título y ahora el. Yo que soy periodista. Ahora ya queremos los árbitros. Cambiarán los árbitros para Olimpia Inter, muy bien. Es el título principal, ¿y ahora? Y ahora tenemos que. Ahora tiene que decir otro más. Porque ustedes me buscaron, no vayan a hacer más así. No se consigue nada con Gustavito, pues. Comienzo. ¿Cuál es el partido, qué fecha que podría tener público? Campeonato. ¿Segunda fecha? No, me van a responder afirmativamente o se callan. No, pero siempre nos suele dar 10, 9, 8. ¿Cómo? Siempre suele darnos algunas chances. Suele empezar 10, 9, 8, 7. Bueno, vamos ya. Tirano. Segunda fecha, digo yo. ¿Verdad? Comienza. Una intención. ¿Qué? Comienza. Yo juego la primera, segunda fecha. Bueno, muy bien. Comienza el juego. Sí. Para segunda, tercera o cuarta fecha. Para segunda. Cuarta. ¿Vos? Cuarta. ¿Vos? Segunda. ¿Vos? Segunda. Vuelvo a repreguntar. ¿Vos tendrías alguna duda en lo que decís? Y tercera con esto. No, Tercera fecha. Ahí ya comienza analizando bien. No tiene, pues, se entendió. Ah, la puta, el niño será. Para el niño se cambiaría segunda o tercera fecha. Es lo que está diciendo. Sí, porque 4-2. Entonces... No, vos estás diciendo segunda o tercera fecha. Vino acá el calendario, Cerro Libertad. Me parece un partido que se puede jugar con público. ¿Vos? Segunda. Segunda fecha. Segunda. Sí, por lo que dijo Brustein, tiene que ser un estadio grande, sí, bastante espaciado y con las comodidades. Entonces Cerro yo decía segunda fecha por Cerro Libertad. ¿Vos? Y tengo muchas dudas, pero me mantengo en la cuarta. No sé qué partido, pero me mantengo en la cuarta. Es hizo caprichosito. Y tengo dudas, ahora me hace dudar mucho más. ¿Vos apostarías qué partido es? Yo Libertad, Cerro Libertad. ¿Apostás? Sí. ¿Quién te dijo? No, viendo el calendario, Arturo. Y por la respuesta. Claro, el tema del estadio. Muy bien. Imaginé Olimpia, Cerro, Defensores. Para Ricardo, porque el niño se fue para atrás, es Cerro Libertad. Cerro Libertad. Aplauso para Ricardo cuando tenga, es Cerro Libertad. Ahora viene la afluencia de público. Ya se va a numerar, ya se va a decir cuánto. Qué bien, no, pero está bien, Arturo. El partido es el próximo domingo a las 19:30 en la olla azulgrana. Bueno, entonces volvemos ahora. Sí, de este domingo no, el próximo domingo. Único partido. Pon ella, niño, en tu Twitter. No, hay otro partido. Cerro Libertad sería con afluencia de público. ¿Pone? Cerro Libertad sería con afluencia de público segunda fecha. ¿Querés poner completo? Poner completo ya. Sí. Bueno, vamos a poner completo. ¿Qué es lo de Mirabo, Luis? No, y los colegas, señor. ¿Quién, colega? Usted, los relatores. No, yo sí me voy, no me voy a una cabina así. No, pero me refiero a de forma oficial. No, pero eso ya es un tema que lo tiene que manejar el niño con presidente. Uno se hace cargo de su casa. Es correcto lo que dice Luis, pero ese Luis se maneja ya con el niño, presidente del círculo. Correcto. Ahora vámonos de público, pues. Estamos hablando de público. Sigue. Cerro Libertad. Muy bien. ¿Cuánto cantidad de público se permitiría para Cerro Libertad después de Luis? Barleo, 56 años celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en la entrada de 1446 Casio Higgins. En el local del centro, Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cable, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Se cambian los árbitros del jueves, ya está eso. Sí. Seguimos. Está en Twitter. Sí. Seguimos. Sí, señor. ¿Cuánta aproximadamente, voy a decir, verdad? ¿Estarían habilitadas cuántas personas? ¿O cómo vamos a poner eso? ¿Porcentaje o cantidad? Porcentaje o cantidad, sí. Yo voy a decir cantidad. Cantidad. Saca porcentaje. Yo me quería tirar por cantidad también. Pero no sé, solamente jugarme. ¿Vos? 4.500. ¿Vos quién sos? No, estamos... No, ya que estoy... Le habla Víctor Villalba. Ah. Claro, para sí, que sepa la audiencia. Sí, Víctor. ¿Cuánto vos? 4.500.
Tenía que hablar con tono rapaicinho. ¿Por qué? Y se fue un mes a Brasil, entonces. No vayas a empobrecer. No, pero es cierto. Es un pobrecela, vos. 5.000 personas. ¿Vos? 3.000. ¿Vos? 4.500. 5.000. 3.000. ¿Vos, Luis? 4.000. ¿Por qué piensas vos? Linda voz tiene. No, 4.000. Bueno, listo, vende. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regalamos, Bimay Feria online en tupi.com.py. Hasta hoy vas a encontrar descuentos exclusivos en los artículos más pedidos de la temporada, al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente, tu primera cuota lo pagas a los 30 días. Tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, seguimos. Después tener para el editado final del programa otra Ariel Martínez Gustavito, ¿verdad? No, ya sé, no te estoy apurando, no me vaya a poner nervioso. Ya hablamos bien en mi oficina. Tranquilo, hermano. La puta no se puede más, ya. Todos los pendejos, no es tan pendejo tampoco. Hey, Francisco López, esto que me da por la bola. Acá Cerro, dice. Primero que Cerro local. Sí. Ahí entonces, Cerro local Francisco López. Pancho, si estás escuchando, vení a cabo, genio y creador del mundo universo. Primero que Cerro local no es libertad. Se rompió tu pantalón. Ahí lo las cagaste, Pancho López. Ahí lo las cagó. Porque juegan, pues, estos periodistas jóvenes no son tan jóvenes, creen que ya conocen todo, pues. Pancho. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó la bola contigo, Luis? En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Saludos, Roberto, para vos. Muchísimas gracias, Roberto, por la amabilidad que tenés para Ati también en la municipalidad. Para Ati, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ati, a Roberto. A Ati en la municipalidad, gracias. Volvemos. Se llamó Gustavito otro. Y tenéis, si al aire se puso, ya te puede enviar, ¿verdad? Sí. Está al aire. Ya es público. Ya es público. Se puede escuchar inclusive. Sí que envió, a través tuyo nomás ya sé todo ahora él ahora. Vos sos el director del programa. Vos consultó. Y así nomás la vida, pues, a mí pasan del largo los míos, Dios me consulta a mí. Te puentean. ¿Qué es lo que voy a hablar? Sí, todos los turnos son de Gustavito. Contigo, Luis. Recuperar multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, la versión paraguaya alienta todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Llama a Pedí como el Albardín al 237-7070 Albardín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Bueno, el prejuicio para hacerlo enorme. Sí. Por donde se lo mire, independientemente así Fluminense fue mejor, no hay que separar. Claro, no, porque podés hacer un análisis global y podés desglosar el partido y cambia. Claro. Sí. Fluminense fue más en el global, fue más, y lo dijimos con Arturo ayer. Ahora, Cerro se recuperó
a partir de los 25-30 del primer tiempo. Cuando cambió su estructura, cuando volvió a lo tradicional. Y hace el gol. Entonces, otro segundo tiempo. Pero vamos a hablar de suposiciones, ¿verdad? Claro. Vamos a suponer. Pero de que le quitan la posibilidad de ir al primer tiempo, al descanso con un gol, reestructurar el equipo, salir a jugar de manera diferente. Claro, te cambia toda la planificación del partido. Y lo reconoce Pancho cuando dice, sí, claro, quizás a alguno le afectó más y salimos a jugar desconcentrado el segundo tiempo. Desconcentrado agrego yo, no lo dijo Arce. Pero se notó que Cerro salió como confuso, como no entendiendo lo que pasó. A lo que voy nomás, a ver, terminaba el primer tiempo, llega el gol de Cerro, hagamos periodismo en su posición. Ganando 1-0 Cerro, se metía atrás, empezaba a manejar, iba a tener espacio para la contra y ya podía pasar cualquier cosa. Totalmente. O sea, te cambia totalmente el partido. Podía perder 3-1 también. Exacto. Sí. Pero vamos era a diferente, lo era favor, diferente, cambia el rumbo del partido. Va para otro lado el partido a partir de esa situación. Y para no dejar pasar, porque antes que llegue Pancho estábamos escuchando los dos audios, para mí es penal. La mano de Egidio. Para mí es hay una imagen clara que hay detrás del largo. Sí. Esa imagen es clarita y es la que menos segundos se llevó a observar en el vivo de la TV. Ayer lo decíamos. 2 o 3 segundos y esa imagen es clara que le dan el vice. Por eso el chileno creo que el que le llama le dice vice y el otro dice hombro. Eso es vice, le dice. El hombro. La imagen de atrás es clarita. Hay dos imágenes. La de frente no esa le ayuda mucho al árbitro. Parece que no baja toda la pelota. Pero la que le muestran al árbitro, él termina decidiendo con la frontal. Pero ustedes saben que hablando mal y pronto y sin jugar partido ni ofender, si te muestran lo que te quieren mostrar, entonces ¿para qué sirve el VAR? Esta es la cámara de atrás, que justo con hay una imagen de atrás, sí. Vamos a subir ahora. Ahí está medio lento, pero se ve la imagen de atrás. Vamos a ir a lo que dice la cuestión reglamentaria. En instante. Primero, si me permiten terminar, porque ustedes son desordenados. Te cortamos, Arturo, tenés razón. Y yo soy una persona ordenada. Porque vamos a ir otra. Que en el tuit hecho, señor, ahí está. Me falta la cantidad nomás. En principio la cantidad de aficionados presentes sería. Yo entiendo mi desorden. En tu desorden sos ordenado. Yo entiendo sos ordenado en tu desorden. Yo también estoy así. Mi desorden es el problema de ustedes. Yo soy ordenado en mi desorden. Pancho juega de cancherito, es su problema. No. Si a mí me ordenan las cosas, yo me entré sin saludar todavía y ya entré nomás. Pero no vayas a jugar de cancherito, porque te vas a andar mal conmigo. Es que entraste mal, Pancho. ¿Por qué? Con el pie izquierdo. Y Cerro local. Libertad Cerro dijiste. Ahí lo lambarro. Ahora entre el semáforo acá, el teléfono acá. Audio, hijo. No, ya jugar. Cuando vos te fuiste a buscar como yo ya tenía, cuando vos te fuiste a buscar la harina, yo ya tenía el pan bajo el brazo. ¿Por qué se dice bajo el brazo, Arturo? Nunca contaste esa historia. Vos dijiste que iba a contar. ¿Cuál? ¿Y por qué bajo el brazo el pan? Voy a contar después por qué se dice el pan bajo el brazo. Se dice con mucho gusto. Voy a contar cómo dice. ¿Sabías la historia vos? No, señor, no sabía. ¿Vos no sabés la historia del panadero? No. ¿Y vos no sabés la época antigua qué pasaba? No. Bueno, listo, vamos a seguir. Cultura general. ¿Dónde nos quedamos, niños? El tuyo está a punto de bueno, vamos. Cantidad de personas que podrían acceder, cantidad de público que podría acceder, no porcentaje, Cerro Libertad, cantidad de público. ¿Vos? 4.500 personas. ¿Vos en qué año naciste? 92, 25 de diciembre del 92. Mira, Papá Noel no lo cigüeña. Te mandaste una cagada de la gran puta. ¿Aceptás? Sí, claro, como siempre. Todos los días mandaste una cagada. No acepta todos los días. Acepta todos los días. Es que se sigue cometiendo errores permanentemente. Solamente se equivoca el que hace algo. ¿Cuánto dijiste? 4.500. Te mandaste una cagada, le estoy tirando a favor de usted, pues ya como el que el máximo dijo, estoy jugando a favor de ustedes. Sí, él dijo el máximo, entonces tiene que ser. Claro, lectura comprensiva. Contigo, Luis. Roque Santa Cruz y Tacora Cardoso, tus colaboradores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semi desquemada, la Vitalay descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores, la salud de cada día. Oye, en Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa en nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Ricardo. 2.000. Yo dije 3.000 hace rato. ¿Vos? Yo no puedo cambiar. 3.000. Dijo 3.000. ¿Vos, Pancho? 1.800. Vuelvo a repreguntar. Tú ¿Vos sabes una cagada en la puta vida? Eliminado. No, pues todos no eliminamos en ese caso. ¿Por qué? Porque yo dije 5.000. Ah, te fuiste a la mierda. Sí. ¿Se fueron a la mierda Ricardo?
Sí, yo me retiro dignamente. Porque se va dignamente no al quiero hacer campeonato trampa. de las apuestas. No quiero ser como el bar que no se ve a mi... Ricardo se mandó una cagada Sí, en la yo gran dije puta 5.000. y otra cagada se mandó Vito con camisa de público. Niño dijo Quedan 3.000. para la lucha Niño Jorge 3.000. y Pancho. Aproximadamente, y yo me hago cargo. Quiere decir que esa es la información que yo tengo. Yo no digo que esta sea la verdad. Claro. Se puede modificar. Hoy se maneja una cantidad de público. Para partido segunda fecha, Cerro Libertad. 19:30 domingo. Segunda fecha. Sí, señor. Muy bien. Va a ser el primer partido piloto. Sí, experimental. Con el mejor estadio de Paraguay que es Cerro. El más amplio. El mejor estadio. A mí No, me porque habló digan- de amplitud. El mejor Bruce. estadio del Paraguay es Cerro. No, pero eso El no que hay... te permite, ¿Cómo el que dicen te los permite brasileños? todo es Cerro. El mejor estadio es Cerro. ¿Cómo dicen los brasileños, Arturo? No entra en... No entra en concurso. No entra en concurso. Cerro no entra en concurso. No. El mejor estadio es Cerro. Sí. Yo creo que no entramos de No, no entra en concurso. El mejor estadio. El mejor estadio del Paraguay es Cerro. El mejor estadio. Y ahí, por primera vez habrá público. Es lo que se tiene en estudio. ¿Qué, Luis? ¿Querés apostar, Luis? No, atentamente siguiendo. Yo tiré también mi número, pero estoy ¿Qué lejos. número tiraste? 4.000 yo dije. Lejos. Te mandaste hasta la cagada de la Sí, gran sí, puta, sí. vende. Mira, él quiere hacer... Camince es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Camince. Ingresa a camins.com.py o visítanos en Aguadores del Chaco, 2980, Comunicata al 603-350 al 51 Camince. Energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento. Con tasa fija en dólares el 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Si fuera por el 10%, parece que ustedes no entienden cuando les hablo. No mi compañero, el público. No es por porcentaje, sería 10% del aforo, sería un poco más de 4.000. Cerro tiene capacidad para más de 40.000. Sí, Y es el mejor estadio del Paraguay, el estadio de Cerro. El mejor estadio del Paraguay, que ni siquiera se discute. Quedan en mano a mano Niño con Pancho. Sí. Sí. Oh, está mirando, ¿qué me está escuchando? Está queriendo hacer trampa, man. No. ¿Y por qué no pone bien el micrófono que va andando mejor? Ahí está. Sale mejor. Ahí está, ahí está. Direccional el micrófono, te va a salir mejor. Estás acostumbrado al solapero, man. ¿Y sí? ¿Verdad? Sí. Está acostumbrado al solapero. Él es hombre de televisión. Yo soy hombre de calle. No. Perdón. Los oyentes van a llamar. A ver quién pega. 618 4.700. Descalificado Ricardo 5, descalificado Víctor Villar. Yo me autodescalifiqué. Hoy la intención, tenés que poner bien, la intención es albergar, ¿cómo se usa el término? Albergar, permitir. Sí, permitir. sí. Permitir. Se podrían acceder, buscamos una palabra. ¿Qué número tenemos, niño? 618 4.700. El público es más, ¿se entendió? Más pensante. Que ustedes, sí. Yo creo que el Y es como el ajedrez. Están afuera y ven más que... Sí, brillante. Para los que jugamos ajedrez. Para los que jugamos ajedrez. Sí. Lo que tuvimos para el file. Yo no estuve, pero juego. Bueno, en la plaza. Lo que quisimos estar en el par de Chile. Hola. Hola. ¿Querés jugar? ¿Querés conmigo? ¿Querés que te reviente? Pero me tenés que dar un mes. Él juega muy bien, dice, ¿eh? Vamos a jugar. Hola, vamos a jugar, pero dame tiempo. Yo hoy pierdo como en la guerra. Hola. Hola. Sí. Sí, el público yo digo que hace 1.000. Muy bien, señor. Es lo que dice el señor. ¿Hay otra persona en línea, Gustavito? No. Sí está, muy bien. Hola. Hola, Arturo. Sí. 2.500 personas, a ver, Arturo. Vos ya está confirmando. Qué bien. ¿Qué número, niño? 618 4.700. Él ya confirmó. ¿Vos cuánto dijiste, niño? 618 4.700. ¿Pero vos qué cantidad dijiste? 3.000. ¿Vos? 1.800. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos juez? Hola. Comandante, el 10% de la capacidad Te del estoy estadio. diciendo que es piloto, que esto no van a... ¡Oh, la puta! ¿En qué idioma pero querés que te hable? ¿En portugués? Hola. Hola, Arturo, 2.000 personas. No se compadece de 2.000, dijo el oyente. No se compadece, no va el porcentaje. No hay La relación. intención, No hay relación entre... No van a capacidad hacer y- por porcentaje, no van a hacer, claro. no van a hacer. Bueno, niño, terminó esta historia porque Ipucumaina. Hola. Arturo. Sí. 1.500 personas, Andrés. Él ya sabe, ya te dijeron, ya te contaron.
Ah, la puta, ¿quién está en línea? El amable Arturo. Ese es Juancito de Urbana. Hola. Arturo, 2000 personas. ¿Vos, niño? A mí, yo quedé en 3000. ¿Vos? 1800. Bueno, con esto termina. Hola. Hola. Sí. 1800. Bueno, la cantidad, la que hoy se maneja, poner ese tum. Fanfarria. No es fanfarria, ese de Redoble. No hay que redoble ahí. Está haciendo el aviso parroquial. ¿Eh? Sí, entendido, métele. Los oyentes saltaron. Y voy a estar en el palo. 2000 personas. Yo fue mi segunda opción, pero me Tu segunda, pero me descalifiqué yo. muy honesto, Ricardo, Sí, dijo, bien, yo bien, ya la bien, cagué. bien, Ricardo, bien. Sí. Ricardo. No, porque... 2000 personas, pone niño. 2000 personas. La intención que tiene la APF es permitir el ingreso de 2000 personas. Muy bien. ¿Verdad? Está en charla con el Ministerio de Salud. Sí, señor. 2000 personas para la segunda Ministro fecha. Borba. Que había dicho... Ministerio de Salud puede ser. Claro, todo lo que No, hicieran. que había dicho... El Brustein. doctor Brustein dijo Brustein. segunda fecha. Sí, señor. Él ya tenía la segunda fecha el doctor Brustein. Sí, sabía. Sabía. El partido podría acceder al público 2000 personas para ver. Después están todo el protocolo correspondiente. Totalmente. Doble vacunación unida, ¿eh? Claro, carnet, Claro. Todo test rápido, todo, ya. 2000 PCR. personas para. Y podrían ser los mismos socios de Cerro. Sí. Y Libertad. Incluso Y hay que ver cuánto le da, pues. se le podría dar una especie de prioridad a los Claro. socios. La Libertad podía estar en Petengil con una cantidad También, aislado. Sí. Claro, se Aislado, puede dar, no sé, totalmente. 400, Ellos, 500 entradas, no sé cómo se Sí, podría ser. distribuye allí eso, ¿verdad? ¿Ya tenés, niño? Sí, ya está. Ah, la puta, Es la ya. continuidad del hilo No me- pasado para que ¿eh? tenga sentido. Es la continuidad del anterior, pero igual está ahí, en principio. ¿Ya hiciste, niño? El hilo, sí. El hilo lo primero, el juego de la primera fecha, Cerro Libertad, sería con consistencia y luego continúa con en principio la No, cantidad no de tiene aficionados, nada pero que ver empezar los eso. socios pudientes en Cerro. Esto es cantidad de público. Claro, el Claro. público, después van a definir ellos. Cerro va a Es terminar piloto, decidiendo. es como dijo Brute, esto es un piloto. Es un O sea, piloto, van al mejor piloto. estadio del país que es Cerro, así nomás. Ah, 2000, sí. ¿ya pusiste, niño? Ya está. En tu Twitter. Sí, ya están dando retweet los seguidores. ¿Eh? Los seguidores ya están dando retweet. Eso usted no tenía, ¿verdad? No. El cambio de hábito tampoco tenía, ¿verdad? No. No. Eso es nuevo. Estoy bien informado, veo. Sí, señor. ¿Eh? Súper bien. Bueno, vamos a seguir. Así que Gustavito le pide la Conmebol a Darío Martínez. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, ahora árbitro. ¿Tenés los árbitros? No, árbitros no. Muy bien, los árbitros. ¿No dijo nada fuerte el doctor Ariel Martínez? No. El perjuicio es perjuicio. De los comentarios en redes, sí, vale, a la gente no, como que muy tibio en sí, el comentario de los aficionados. Vi varios que pedían inclusive la no presentación de Cerro, o sea, que Cerro sea que golpee la mesa y no se presenta. Pero le van a sancionar. No, por eso veo el comentario, no, ese es el comentario de la Cerro debe pensar inteligente. Claro, inteligente es lo que viene para, pero veo eso o presentar juveniles, por ejemplo, ¿verdad? Pero escuchaste lo que dijo, le pregunté. Sí. No, le preguntamos. Al contrario, no motiva más. Para testear a la audiencia lo que estaban respondiendo en el Twitter durante las declaraciones. 12:37. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste de posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar. En frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPN estamos aniversario y son 30 años, estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaporanes Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Bueno, los árbitros de Olimpia Inter son otros. En 2 o 3 minutos 5 ya tenés los árbitros, los nuevos árbitros. Buscá por ahí, Pancho. Ni Lustó se queda, Arturo. No, eso yo no te puedo Porque decir. él no tuvo nada que ver. No, eso yo no te puedo decir. No, ¿Verdad? no, no, el no. único que... Eso desconozco. Salvo que determinen que hubo un error en el tema del penal, porque ahí sí Lustó es culpable porque él fue a revisar la imagen. Si Conmebol determina que hubo un error, entonces... Pero para Federico Río que explique un poco lo del penal, que dice el que pudo haberse sancionado, ¿cómo no pudo haberse sancionado? Es gris. No, por eso va a estar... Pero la que tiene Jorge, ahí se hace más blanca la Sí, imagen. pero viste que depende de la imagen. Pero esa no la le muestran frontal, al árbitro. Pero para mí la frontal, yo digo el no. domingo Y después va a estar Federico Río Me y nos va a encanta, graficar me encanta el que domingo. No solo por Iba a eso, hablar de por las lo que nuevas viene, reglas por lo que viene. Estas son las nuevas Sí, imágenes. las modificaciones en la modificaciones. Va a estar Federico. pero yo me mantengo cada vez más en mi mensaje que di hace 2 años, que el VAR es una herramienta útil manejada por inútiles. Y me mantengo. Pero vos dijiste por acá, no dijiste por lo de afuera. Sí, no, por acá. Y no, Derli ayer, Arturo. Y ahora se extiende a todo el continente. No, la inutilidad se contagia muchas veces. Y lo de Derli, pobrecito. El mismo Derli estuvo en el Thiago Silva, ¿vio? Thiago Silva y ayer en el partido de Boca. Y hasta pena me da porque... ¿Está Federico Río o no está Federico Río? Contigo, Luis. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Yo repito, una imagen por 1000 palabras, proverbio chino, ¿verdad? Sí. Esa imagen del gol mal anulado es una imagen por 1000 palabras. Totalmente. Vos ponés esa imagen, no discute nadie. No. El lateral derecho que habilita. No, pues se puede discutir. No. Una imagen por 1000 palabras. No va a discutir. Federico. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y los muchachos en el piso. Bueno, Federico Río, estuvimos hablando con Ariel Martínez, se conoce, se hizo público todo el pensamiento del dirigente de Cerro a través de Monumental Fútbol a lo Grande. Se cambian los árbitros, esto es cosa nuestra como información, no serán los mismos. Preguntaban si Lustó Bastá, lo que tenemos entendido es que se cambian los árbitros, entiéndase, campo y VAR, así yo entiendo. El partido entre Olimpia y Inter mañana, jueves, se cambian los árbitros. Eso ya está en nuestro Twitter, está en redes sociales y estamos esperando. Probablemente 2000 personas para la segunda fecha, Cerro Libertad, es un programa piloto en cancha de Cerro, por eso no se habla de porcentaje. Federico, ¿podés explicarnos la mano? ¿Qué dice el reglamento? Es decir, explica, ¿se sancionaba? ¿No pasaba nada? ¿Se dejó de sancionar por una reglamentación? Contanos, Federico Río, director de árbitro de la UFI. Sí, esa mano que vimos ahí, que en realidad es hombro o axila, le llaman eso, se modificó, se retocó en la última modificación otra vez, en donde, a ver, para tener como referencia, sería utilizando la remera mangas cortas, sería más o menos a esa altura, y dice, habla la regla de juego específicamente sobre a la altura de la axila, porque anteriormente la última mano que se dijo era desde el hombro para abajo, entiéndase, por eso decía mano o brazo. Sin embargo, salió una nueva modificación en donde tenía como objeto señalar de que todo lo que esté por la altura, a la altura de la axila, no se sanciona a mano. Por consiguiente, esa jugada se da de esa misma manera, y como ya tenemos comprometido el día domingo, tenemos imágenes distribuidas por la Conmebol donde claramente hace
con mucha antelación, explica ese tipo de situaciones que no se va a sancionar más. Federico, pero hay una imagen, no sé si llegaste a tener todas las posibilidades de tomas. Hay una imagen donde la pelota le cae en el brazo, debajo del brazalete, no le cae en el altura de la axila. Claro, digamos, yo he visto, pero a ver, hay que tener en cuenta de que asocio un poquitito, Ricardo, vamos a ver si me explico y me grafico, ¿verdad? Ya estamos en radio. Vendría a ser como el balón cuando es gol o no gol, o cuando es fuera o no fuera, cuando que debe ingresar todo dentro del campo del arco. Perdón, o debe salir Federico. todo del campo. Federico, sí. Discúlpame, pon en Twitter, en redes sociales para el país y el mundo. Árbitro, comenzá vos, Federico. ¿Quién pensás que va a ser el árbitro del partido del jueves? Lusto. ¿Cómo vos sabés? Porque, no sé, Arturo, a lo mejor dice que cuando te juntas mucho con gente que sabe, y me estoy juntando contigo, Arturo. No, va a quedar bien. Lustó el árbitro del partido. Pon ahí, Lustó, con Ricardo. Sí. Con Ricardo dice. Sí. Conmigo te estás juntando mucho. No, árbitro Lustó. Poné. No, yo no tengo nada que ver. Va a poner junto. Y ahora vamos a ir a la VAR. ¿Quién es el VAR? Víctor. No sé. ¿Vos, Ricardo? No tengo idea. No, ¿Vos, Pancho? No entro a... No, ni idea. Ni idea. ¿Vos, Jorge? No sé. No sabe. Qué bien me respondés. ¿Y vos, Federico? No entro yo a pilotear. No. En todo caso te puedo dar la nacionalidad, ¿o qué? Nacionalidad, dices. Puede ser, dale. Debe estar entre Uruguay y Chile. ¿Vos? No, perdón, Chile no, perdón. Entre Uruguay y Colombia, pues. ¿Vos? ¿Argentino? Otra cagada te mandé el poquito. No pego una hoy. No pega una, ¿vos? Y uruguayo. ¿Vos? Uruguayo. ¿Vos, niño? No está escribiendo. El árbitro es el VAR, ¿va al VAR quién? Víctor Villalba. Dale una más. No se fue. No. ¿Vos? No, uruguayo. ¿Quién? Ostojic. ¿Vos? Uruguayo. Brillante, Ricardo. Ostojic. Poné entonces así. Disculpame, Federico, porque no está bien informado, ¿verdad? Sí. Árbitro. Vamos bien urbano, Arturo, ¿eh? Muy bien. Vamos al cambio. Sí, señor. Sí, decía el cambio también que va a haber, decía Federico Río. El árbitro, ¿cómo se llama Lustó? Patricio Lustó. Patricio Lustó pitará el partido entre Olimpia e Inter. ¿Ya pusiste, niño? Sí, señor, ahora sí. Patricio Lustó. VAR Esteban Ostojic. VAR Esteban Ostojic. ¿Estamos? Árbitro de la final. De la final de la Copa América y el polémico Paraguay-Perú en cuarto de final. Sí, así mismo. Así mismo. El árbitro Ostojic. Esteban Ostojic. Uruguayo. Sí, pero están apurados, salió. Muy bien. Ahora vamos a ir a esto. Vamos a seguir, Federico. Sí, atentamente. Acertó también Cesarito Rego. Cesarito Ostojic, dijo. Bueno, termina, Federico, y después voy a decir la cantidad que también se va a habilitar para Cerro Libertad. Nos quedamos en... ¿Qué quería explicar más, Federico? Perdón. No, nada más, que vamos a señalar eso de que estoy de acuerdo, más que estoy de acuerdo, se ajusta al reglamento la no sanción de penal como mano, la jugada en donde también solicitan penal. Se ajusta al reglamento, Arturo, y es claramente, y esa parte se modificó en las reglas. Y cuando pega un poquitito más en el brazo, un poco más en el hombro, hay un término, ya que estábamos utilizando el término de una imagen vale más que 1000 palabras, también ante la duda a favor del reo, cuando pegó más, yo veo que pega en el hombro a la altura de la axila, probablemente mayor porción del balón. Podamos discutir que también en el brazo, perfecto, pero la mayor porción va a la altura de la axila, por consiguiente se ajusta el reglamento. Te digo dos en una, Federico. La frase más fuerte desde que llegó el VAR es: el VAR llegó para hacer justicia. Primera, si el VAR llega para hacer justicia, mostrarle al árbitro la imagen más clara. No le vaya a mostrar la imagen que vos pensás que es la más clara. ¿Qué año yo dije lo que dije? ¿En qué año fue? 2019. Escuchá, Federico, año 2019. ¿Cuánto tiempo atrás? 3 años. No. ¿Árbitro cuando dije? 2 años, perdón. 2 años. Cuando dije lo que dije, ¿en qué año fue eso? Noviembre del 2019. Fin del 2019, un año 8 Terminó meses. Federico. Chao, Federico, gracias.
Chao, Arturo, muchas gracias. Saludos para todos. Disculpanos, te tenía en la línea, perdón. Esto, ¿vos escuchaste? No. Fue después de la charla. No. Allá. Esto fue, yo me fui ahí y le agradezco mucho la parte instructiva. ¿Esto dije en qué año? Fines del 2019, antes que se introduzca el VAR oficialmente en Paraguay. Antes que se introduzca el VAR en Paraguay. Ponele pues a Pancho. Le van a poner el epitafio al VAR acá. Cuidado con lo que digo y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner el VAR acá. Eso que se pone en la tumba. Ese epitafio. Ponele para otra para Pancho. Le van a poner el epitafio al VAR acá. Cuidado con lo que digo y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner el VAR acá. La lápida, ahí le van a poner la lápida. En la lápida eso. ¿Y cómo yo sabía? Estoy muy de acuerdo con Ricardo cuando dice. El tema es muy delicado y muy sensible. Pues yo ya sabía, esto era antes que se aplique. Acá en Paraguay, claro. Antes que se ponga, antes que se aplique en Paraguay. Le van a poner el epitafio al VAR acá. Cuidado con lo que digo y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner en el VAR acá. La puede poner el partido Cerro con Fluminense. Ahí que va a poner la lápida. ¿Qué le va a poner vos? ¿Te imaginas, po? Porque hay que separar. Fluminense, como decía Ricardo ayer, mejor que Cerro, sí. En el global. 30 minutos. ¿Sabes cuándo aparece? Ayer viste, vos no viste en Fox. Me gustó los Tojic. A modo de comentario, no, señor. Impresionante nuestro tweet. Sensaciones hasta ahora. No gustó. No, pero yo comento la información, lo que genera el tweet de Fútbol a lo grande a estas horas. O sea, claro, la reacción. Me puse a ver otra vez Cerro Fluminense en Fox. Hasta los 29 minutos era todo partido Fluminense. Sí. Te iba a decirlo el minuto. Y a partir de los 15 finales Cerro. Sí. ¿Y en qué momento Cerro llega a esta desacertada presencia del VAR? En la que le saca el arquero a Boselli antes. En el cabezazo. Un cabezazo. Ya era gol de Cerro. Sí, ahí empezó a avisar. Ahí comenzó Cerro. Yo estaba así, mira. Así, Julio, mira. ¿Vos me comprendés, Luis? Sí. Y no te vayan a reír, me te estoy mostrando. No, el oyente no y bueno, problema del oyente no hay problema. Así yo estaba. ¿Cómo estaba? Así, y le veo, quise saber lo de Carrascal. Hay una que pierde en la media cancha. Sí. Hay una mala entrega y hay una muy buena a la derecha, una pelota cruzada. Que si bien practicada, esa le va a dar a Cerro. Sí. Bien practicada esa jugada en el cambio. Carrascal le va a ser de enorme utilidad. Cerro no tiene eso. Para el pase, vos para la salida. Vos sabés, Arturo, de ahí ayer me acordé de vos, Arturo, en la conferencia de prensa de Arce, porque una señorita le pregunta a Arce, ¿no pensaron en algún momento del segundo tiempo cambiar y poner 3 volantes? Y dijo, sí pensamos, pero con Lucena. Era Lucena. Porque vos habías dicho, antes de que se sepa la lesión de Lucena, que iban a jugar los 3. ¿Te acordás? Sí. Y nosotros te dijimos, va a jugar, si juega va a jugar por uno, y no creo que lo saquemos a Lucena. Pero nobleza obliga a reconocer que dijiste que iban a jugar los 3. Y en la cabeza de Chiqui estaban los 3. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, visto esa. Después he visto el movimiento de Luis Enrique. Qué bueno. Sí, que entró en el segundo tiempo. Sí. De Nené, tu jugador Víctor, extraordinario. Bueno, para la edad que tiene. Sí, porque le dio en el ojo Víctor cuando no leyó su... El de mayor prestigio es, yo no sé si es el más importante. El de mayor pero prestigio. Ayer fue fue. Qué bien jugó. Y después el Cayo Paulista. Cayo Paulista. ¿De dónde te salió? Sí. Mucha habilidad. Un desperdicio en el primer tiempo por derecha. Sí, porque con el perfil cambiado tenía que encarar para adentro. Le he visto bien así. Así yo estaba mirando, así yo estaba mirando. 23 años Cayo Paulista. Así estaba mirando. El partido. Sí, te estoy hablando a vos. Sí, empezó de volante a la derecha y cuando entró Luis Enrique en el segundo tiempo pasó a la izquierda. Otra cosa. Periodistas permitidos para Cerro Libertad. Pero te iba a decir cómo. ¿Quieres saber? Sí. ¿Qué le pones, niño? Sí. Muy bien. La puta Pancho será. Qué difícil sos será. Así dice. Vos sos un tipo difícil. Complicado. De tener los árbitros todo completo. Ya están las redes. Aquí tenemos sustitución de árbitro partido por octavo. Sí. Eso podés poner, niño. Perfecto. Cambian al asistente, Julio Fernández, lógicamente, entra Martín Sopi, uruguayo. Tengo la lista completa. Sí, está bien, todos tenemos la lista.
porque él empezó el lío. Y lógicamente los chilenos no están ni el VAR ni AVAR, está Esteban Ostojic y Pablo Llarena, serán las autoridades desde el VAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 participan en total. Sí, y a Tello también lo sacan. ¿Y cómo le pegan duro Diego Ribeiro, cuarto árbitro. al árbitro el chileno, el que estaba en el VAR? Deisler, que César dicen Deisler. que es la vergüenza del arbitraje, que ningún partido donde él está termina en condiciones normales. Hasta los propios chilenos le pegan duro al... Pero pensando rápidamente, en el último tiempo casi no tuvo actividad en Conmebol, por lo menos ayer. Aderlis López. Es probable. ¿Aderlis López? Aderlis López lo desprogramaron también, estaba para hacer AVAR en Defensa y Justicia. Sí, hoy. Flamengo fue sustituido por Diego Aro. Muy bien. Vacunados los periodistas, niños. Y dice, esa es la limitación, 2 dosis. 2 dosis. Para irte. Y allí llegan los tiempos, porque la segunda y ahí dosis no va a haber 20 mucho. días. Es decir, lo que te va a decir va a ser, presentame tus 2 dosis y entrar. No. Y al final es cuidado y está muy bien. Totalmente. No hay que joder con esto. No vamos a joder con esto. No va. O si no, mañana te va a decir, el irresponsable fue este que permitió que ingresen. Sí. Claro. Y ¿cómo vos te contagiaste? Y pasó, él y yo le saludé y estuvimos hablando. Y él se vacunó y comienza. No. Es un tema muy sensible, muy delicado. Demasiado. ¿Cuánta gente falleció? Nuestros más sentidos pésames. Hablamos bien y con mucha franqueza. No hay que joder con esto. Por favor, no hay que joder. Por eso que tiraron el estruendo y que bailaron malambo cuando pusieron eso, fue un agravio a quienes perdieron seres queridos. Comparto. Eso fue un de muy mal gusto. Tiraron petardo, vítores. ¿Qué festejan? ¿Y cuánta gente murió porque no tenía vacuna? Para eso está mal. Y ya pidieron disculpas, dicho sea de paso, Luis. Mil Empeño, 20 arreglos de cuellos de oro y plata, pello mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Construcción, Mil Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-88-58 o a informa.sanri.com.py. Comunicate al 728-88-58, Sanri S.A. El propio círculo tiene que exigirle las 2 vacunas. Pero aquí Pero imposible, el tema es que señor. nosotros estamos... En mi caso yo llevo en 3 meses, no voy a la cancha nunca. nunca. Con vos, pero vos como presidente del círculo. Pero en realidad Más no. para cabina, ¿verdad? Una con una. Con 2 imposible, con una no. Porque Yo yo me pongo en mi caso personal, sacándome el mismo círculo. En mi caso yo recién en 3 meses voy a recibir la otra vacuna. Ni con este gobierno no sé cuándo. Pero entonces el círculo si entonces pasa... no me voy a ir nunca. No entiende lo que yo quiero decir. Yo entiendo lo que quiere decir. Es para señor. cuidar la imagen del Con círculo y una- a vos te dicen es 2 vacunas. El círculo puede decir una. Pero ¿quién se hace responsable si hay una? El círculo. Y ahora estamos entrando sin vacuna. Pero yo haría lo simple con la prensa porque hace Ahora 2 años estamos trabajando entrando así. sin tranquilamente. Nosotros no Por nos decir que no se juntamos mueva con la nadie. cosa. Yo creo que es más para cabina que Para cabina es diferente. No, para cabina estoy hablando. No, porque digo, habla de él. No, niño, estoy hablando de relator. Pero igual está difícil en Paraguay ese formato porque hay mucho como en nuestro caso que vamos a esperar 3 Pero meses y no es podemos más. seguir trabajando de la misma forma, como lo estamos Es que haciendo. entramos nosotros por acceso No, hasta ustedes sí, Independiente. Víctor, pero yo ¿Saben cuánto ligó 1 de marzo de la multa? Vamos. No. Niño, ¿querés agregar lo que quieras? No. Después del programa no vamos a comunicar con gente de APF, pero me parece que vamos a entrar espera que se oficialice vamos primero. a entrar en Honduras, ese tema de prensa es Pero bastante vos oficializar primero. complicado. Espera que se Venimos bien oficialice. como venimos, sí. Muy bien. 77 millones de multa para 1 de marzo de la C por incumplimiento sanitario. 1 de marzo de... Primera C, de la categoría primera C. 77 millones. Barrio Santa María. Sí. Más adelante vamos a hablar con el señor Will Candia, con el presidente. Qué lástima, qué golpe duro. 77 millones la C por incumplimiento sanitario. Incumplimiento sanitario. Ejemplar. ¿Eh? Es una medida Terrible. ejemplar para que no se vuelva yo a le dije a repetir. Fabián si quería venir o por teléfono, pero no me respondió Fabián. Se parece a uno. Entonces llamarle por teléfono a Fabián por el tema del... tenemos que anotar. Los 5... Claro, yo le dije, ¿querés venir o por teléfono? Y ya no tuve respuesta de Fabián. Qué raro. Porque si Fabián. estaba acá, Fabián, le poníamos un micrófono. No, raro, Fabián. Él es Entonces muy- vos que es por qué, pues. ¿Se entendió? ¿Por qué vos elegiste a este? ¿Por qué elegiste a este? ¿Y por qué Por elegiste a este? teléfono me dijo dice. Por teléfono. Acá me está diciendo. No me dijo por teléfono. A mí me dijo, yo le dije, vos decidí, le dije. Yo no le dije, vos decidí, le dije. Él no me dijo por teléfono. Yo le dije, Fabián, si querés venir, vení, o si no, por teléfono. Y como no está en la mesa, vos decidí, le dije. Y entonces él ya decidió por teléfono.
Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283 se ganó 200 millones de guaraníes y este domingo 3.700 millones en premios. Pedís NT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganá de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresá a stock.com.py/ganá para descubrir si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasas de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol. Álamos, Parques y Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresá a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Celio Petriosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vamos entonces con el pretendiente. Arrancamos, Ricardo. El pretendiente para vos, sexto. Puesto número 6. El pretendiente. Deportivo Luqueño. Fabián. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América escuché, pero... ¿Cuál es, Fabián? Sol de América. Víctor. Puesto número 6. El pretendiente. 12 de octubre. Pancho. Puesto número 6. Sol de América. El pretendiente. Comenzamos, no, o sea, tiene que decir pretendiente. Puesto el número 6. Puesto número 6. El pretendiente. Pancho. Sol de América. Niño Jorge. Puesto número 6. Sportivo Luqueño. El pretendiente. Vamos ahora con los candidatos. Todos son candidatos, pero ese es uno que está al acecho, que sería el pretendiente. Tras Luis. Líbrate de los dolores y recargate energía con Estirol Plus. Cápsulas blancas de reacción Colón Plus cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Estirol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guilla, la teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Vamos con los candidatos. Puesto número 5, entonces Gustavo. Puesto número 5. Fabián. Nacional. Víctor. Puesto número 5. Nacional. Ricardo. Puesto número 5. Guaraní. Niño Jorge. Puesto número 5. Nacional. Pancho. Puesto número 5. Nacional. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HP 110 Luxury de Leopard, la motocicleta ideal para vos. Llévala mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Puesto número 4. Niño Jorge. Puesto número 4. Guaraní. Ricardo. Puesto número 4. Nacional. Fabián. Puesto número 4. Guaraní. Víctor. Puesto número 4. Guaraní. Pancho. Puesto número 4. Guaraní.
Paraguay Insumos, producto de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Cristal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellam 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IOS. Aprovecha mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Puesto número 3. Sí. Puesto número 3. Pancho. Puesto número 3. Cerro Porteño. No, parece que no entendés. Comenzamos nuevo. Puesto número 3. Pancho. Cerro Porteño. Niño. Puesto número 3. Olimpia. No, parece que no entendés. Puesto número 3. Niño, ¿por qué? Olimpia. ¿Por qué tiene ese tono? Ya no te escucho para saberlo. Ah, correcto. Ricardo. Puesto número 3. Olimpia. ¿Cómo? Puesto número 3. Olimpia. ¿Fabián? Puesto número 3. Cerro Porteño. Cerro. Víctor. Puesto número 3. Cerro Porteño. Tener un banco digital puedes hacer mis transacciones de la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindar el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tenga que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros. Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-6600. Seguro que le conviene seguros. Soy Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata en Peñote seguimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata en Peños es justo lo que necesitas. Sanitarias y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974 20 25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Puesto número 2. Ricardo. Puesto número 2. Cerro Porteño. Fabián. Puesto número 2. Olimpia. Niño. Puesto número 2. Cerro Porteño. Pancho. Puesto número 2. Libertad. Puesto número 2. Olimpia. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejos, joyas y perfumes. Únicos dos locales. Casa Central de Sevilla, Casi, R. de Maya Sanciones, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza no de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac no remita más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas a precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín Numerosa Concepción, Estilo Hogar.
El varón de un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que en Comacap y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones con una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Para la red monumental satelital a las 13:34 va el doctor Ariel Martín en la entrevista. Sí. Ahora vamos con el campeón. Puesto número 1. ¿Todo bien? Libertad. Muy bien, cerramos con Fabián. Fabián es Libertad. Ricardo. Puesto número 1. Libertad. Víctor Villalba. Puesto número 1. Libertad. Niño Jorge. Puesto número 1. Libertad. Puesto número 1. Olimpia. Todos le dieron campeón a Libertad menos Pancho. Preguntamos por qué, Pancho, vos crees que Olimpia. Yo creo que Libertad, voy a ir al por qué no Libertad, porque tiene mucho que ver del por qué sí Olimpia, obviamente. Pero es así. Libertad. No, es el Chapulín ganó. No, pero porque está llamando que vos sos un claro que tiene mucho que ver. Tú y yo estamos locos. No, a ver, Libertad creo que va a centrarse en... Se sacó la presión del torneo Apertura, de haber conseguido y ya aseguró presencia en Copa Libertadores. Es cierto, tiene plantel para pelear a los dos, pero creo que va a apuntar con todo a la Sudamericana y allí puede terminar... Para vos es un hecho que Libertad le elimina a Junior de Barranquilla. Sí. Le elimina ya. Sí. Es decir, ya tiene que... Llamarle por el doctor Victoria. Debería de... No, está bien. Pero por favor, se respeta al doctor. Es el favorito. No. Con Libertad no. Lo que dice él? No, yo no. Yo no jugaría mi ficha 100% con Libertad. ¿Sos precavido? Sí. No se juega, Víctor. No, esta vez no. ¿Y tu razón? Y tendría que ver primero el nuevo Libertad con los refuerzos, pero el de Copa del primer semestre no me parece que sea un equipo como para decir que va a salir campeón de la Sudamericana o que va a pasar fácil. No, yo no dije que va a salir campeón. Que va a pasar fácil ante Junior. Su atención en el Sudamericano. Para mí Libertad está para ser campeón de la Copa Sudamericana. Para vos, niño. Para mí está para pasar esta fase. No sé si ser el campeón, pero pasar esta fase sí. Le pasa. Para mí pasa. No, ¿sabe por qué, niño? Por lo que dice Pancho. Yo creo que pasa. Dice Pancho sí. que Libertad va a apuntar a uno. Pero no va a descuidar Yo coincido en parte con Pancho, pero no va a descuidar, pero no le va a alcanzar. Ten en cuenta el siguiente que... detalle. Si era fase de grupos del anterior semestre, si era competencia. Ahora no hay un espacio de aquí a la final. Niño. No es lo mismo. El tema de Libertad, yo creo que también hay un honor de Libertad que va a defender. Sí. El tema de campeón, si es bicampeón del fútbol paraguayo. Sí. Hay muchas cosas en esto. Y tiene plantel para pelear. Va por eso. Afuera, acá. Ahora, tiene mucho. Horacio Carte está metido. Tiene plantel. Muchísimo. Sí. Porque se fue a Mingaguazú, estuvo acompañando al plantel. Sí. Como también el tema de Sudamericana, el detalle que viajó Tacuara, por ejemplo, es un detalle no menor. En anteriores ocasiones él no viajaba de visitante, ahora va a Tacuara, o sea, va con todo el potencial. Por ejemplo, la vuelta de Roque. Roque va a tener continuidad otra vez, va a empezar a jugar, no sé si mucha, pero va a tener... ¿Sus opiniones? Y... No, pero... Espera, Ricardo, tenés razón. Que esto es... El mismo, pero no es para descalificar. No. Lo que hace... El tema es que Roque mismo se va a cuidar. Claro. Él mismo se va a cuidar. Él es un jugador se conoce cuidado y se conoce mucho. Y Olimpia para ser campeón no puede descansar solamente en un jugador. No, yo agrego eso como un plus. No digo que va a ser, agrego como un plus. Contigo, Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal, 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuy Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en MC Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Me descuentos en Punto Farma este viernes. Mega descuento hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O realiza tus compras en puntofarma.com.py o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Pravé anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años celebrando las más grandes y ricas temporadas del país. Los mejores platos hechos como en casi un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Caso Higgins. En el local del Centro Colón 462 Caso Oliva de 7 a 22 horas. Hace tu pedido al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Oscar Ullón dice: Arturo, Independiente, Peñarol, Nacional, Paranaense, Gremio, Bragantino, Independiente del Valle, Santos. ¿Por qué tan alegremente dice Ricardo que Libertad está para ser campeón? No es tan sencillo. Libertad va a salir campeón de la Copa. Ahí Eso no es. digo alegre, digo triste. ¿Cómo? Ahí ya dije de manera triste, dije. ¿Cómo dijiste? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. Eso dice Oscar Ullón. No, y no quiere que diga alegremente y voy a decir triste, entonces Arturo no sé, le quiero andar bien con la gente. Vos tenés la renovación ahí, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás lento ahora vos? Antes era más rápido. No. Sí, era antes. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambucia, de la Encarnación, Coronel Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapa Agricultura en la botella para todas jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tranquilo, Calullón. Acá le vamos a llamar a este señor que mandó el mensaje de la suspensión del presidente de... ¿Lo de 1 de marzo? ¿O no? ¿A quién le di el número? Ahí va. Gerardo, llamarle a este señor, 77 millones, ¿de dónde va? Bueno, ¿de dónde va a sacarle pago a ese que le dijo a Cabone, ¿te acuerdas? Sí, sí. Esto mañana no sabe. Sí, ¿de dónde va a sacar? ¿Vos sabés quién fue Paco de Cabone? No, lo comunican. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bigmyflores.com. Regalamos, regala Big Flores. Feria online en tupi.com.py. Hasta hoy vas a encontrar descuentos exclusivos en artículos más pedidos de la temporada, al contado o en cuotas. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la pagás recién a los 30 días. A tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo y motor fuerte de bajo consumo CNC ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. ¿Cómo te va, doctor Vittorio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, partido a las 8:30. Ahora quiere decir, como hay 2 horas de diferencia, quiere decir que ahora son las 11:17. Sí, 1 hora menos tenemos acá. 1 hora menos nomás, Víctor. Sí, ahora es 1 hora menos. Ah, ¿qué hora tenemos en Colombia? Colombia? Otra vez en octubre serán 2.
¿En Colombia qué hora tienen, doctor? ¿Cómo? ¿Qué hora tienen en Colombia? Una hora menos que en Asunción, son 12:20. Bueno, ¿y ustedes a qué hora van a almorzar? Y 12:30 está marcado el almuerzo, a partir de las 12:30. ¿La comida individual o el menú único para todos? No. Es único, o sea, es un buffet donde uno decide lo que quiere, ¿verdad? Es lo que el nutricionista y el doctor médico hacen de menú, pero es igual para todos. Está bien, la prensa colombiana preguntó, ¿aparecieron por el hotel o no? Yo digo por el protocolo. No, la verdad que no hubo ninguna visita de la prensa, está digamos de policía, no se puede salir, empezamos nosotros a adaptarla al protocolo y todas las actividades las hicimos acá en el hotel. Muy bien, ¿cuánto grado de temperatura? ¿38? Sí, hace mucho calor, es un calor que se siente porque es un calor húmedo. Y vos no tenés a alguien ahí que te diga la temperatura en estos momentos, doctor. No hay un señor de ahí del conserje. ¿Dónde está vos ahí en la habitación o no? Ahora estoy en el lobby del hotel. Y hay por lo menos 38 grados. Porque ahí se juega con calor. Partido en horas de la noche, desde luego. Pero se siente la temperatura, ¿eh? Sí, porque es muy húmedo. No siente la diferencia. Dice que acá en el hotel estamos con aire permanente, pero al salir ahí afuera, a un lugar donde a la puerta del hotel, y no siente la diferencia. El calor. ¿En qué momento anuncia el equipo, Garnero? Y seguramente después de la charla técnica, hay que dejar la tarde. Bueno, pero están pasando bien, todo bien, doctor Vitore. Todo bien, Arturo, todo bien, sin ningún problema, todo funciona perfecto, todo, no hubo ningún contratiempo, y esperemos que sea así hasta esta noche, que estaremos volviendo después del partido a Asunción. Terminado el partido de retorno, doctor Vitore. Sí, venimos a cenar acá en el hotel, y los jugadores hacen terapia, se bañan y ya de ahí partimos al hotel. ¿Sabría que hay una intención de que en cancha Cerro segunda fecha se juegue con público aproximadamente 2.000 personas con todo el tema sanitario controlado, vacunación y demás? Debería que eso ya depende de las autoridades, tanto de la ACF como del Ministerio de Salud, que son las que tienen que autorizar eso. ¿Ustedes protestaron con la decisión de Sampaio que sea el juez del partido? ¿Hay disgusto? No protestamos nada. No, pero si hicieron sentir que no estaban de acuerdo con su designación o no. No es, digamos, un árbitro que nos guste mucho, pero porque hay tuvimos algunos antecedentes muy buenos con él, pero sigue vigente el departamento de árbitros la que me voló. Bueno, doctor, seguiremos charlando, que sea con éxito, doctor. Saludos a los muchachos. Gracias, muy amable como siempre, y le voy a hacer llegar del saludo. Gracias, muy amable. Doctor Rubén Torres, presidente del Libertad. Variedad, precio insuperables y calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Cortito de una entrevista que por una cuestión de tiempo. Will Canje, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Arturo? Bien, sancionado tengo 77 millones de multa para 1 de marzo. ¿Por qué esto, Will? Y resulta ser, Arturo, que rápidamente te comento, el primer partido de la primera rueda, ¿verdad? Yo no tenía habilitado mi cancha para jugar el local porque estábamos en pleno desarrollo para un nuevo reavío automático para nuestra cancha. Y tuve que jugar el local en Sport Colombia. Y ahí nos fuimos nosotros, llegamos 1:10 y me dice una gente que nosotros, la señorita esta Angélica, me dice que la veedora, la delegada de partido, me dice que teníamos que estar 12:30 y le dije que yo no sabía, que no era todo nuevo, el protocolo y todo eso. Entonces, grande fue mi sorpresa que al entrar yo, esta señorita Angélica ya le hizo pasar todo a la gente de Valor y Rivarola, a nuestros adversarios, ¿verdad? Le hizo pasar todo hasta el vestuario y todo eso. Y me dijo, tranquilo presidente, no hay problema, vamos a ir a hacer el protocolo allá y todo eso. Se va a hacer el vestuario y a la vuelta ya me dice suspendido tu partido por falta de protocolo. ¿Y por qué? Me llevó la gente está toda adentro. Por gente que vos le hiciste pasar, le dije.
No, pero ustedes tenían que estar acá más temprano. Ya sé, pues es nuevo para nosotros, todo esto es nuevo, le dije, y el protocolo es nuevo, no estamos entendiendo el primer partido. No hay una consideración, esto, aquello. No, se suspende el partido por orden superior, se suspende el partido, y suspendió el partido. Y no se jugó. Y ahora, grande mi sorpresa que perdimos los puntos, nos multan 30 salarios mínimos, por multa, y nos dan 10 millones de guaraníes más por la pérdida de puntos. 77 millones en total la multa. 77 millones de guaraníes. Bueno, ¿qué te podemos decir? Que vos decís que no estabas informado, pero es un dinero fuerte, ¿eh? Y pérdida de puntos. No, nos liquidaron, Arturo, nos liquidaron, así de sencillo. Nos liquidaron. Hemos hecho muchas cosas en el club, en infraestructura, ¿verdad? En estos años, entonces este año justo nos decidimos a entrar de lleno para el campeonato, para tratar de lograr el ascenso, ¿verdad? Y así lo estamos haciendo, estamos en los primeros lugares. Estamos a 3 puntos del puntero. Y si jugábamos este partido, prácticamente quedábamos punteros también, si ganábamos. Pero acá nos cortan las alas, nos cortan las piernas, nos cortan todo, ¿verdad? Con esto que nos hacen, porque si bien tuvimos equivocaciones, pienso que no tendría que ser tan drástico, que podría volver a jugar ese partido, o que vengan una multa así, qué sé yo, de 10, 20, 30 jornales, ¿verdad? Pero nosotros recibimos, Arturo, 75 millones de guaraníes al año. 75 millones de guaraníes al año recibimos, y ellos nos multan 77 millones de guaraníes. Bueno, imagínate lo que es, Arturo. ¿Van a pedir una reconsideración o no? Vamos a pedir, Arturo, vamos a pedir, ¿verdad? Y vamos a pelear, vamos a seguir intentando, vamos a seguir peleando. Tenemos que seguir peleando, no queda otra. Sí, y muy fuerte, muy fuerte. Gracias, Will, muy amable por atendernos, gracias, muy fuerte, gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Will Cande, presidente, 1 de marzo. 75 millones reciben al año, en la C, por club. Y ahora le llegaron de multa por un partido. Sí. 77 millones, bueno. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote, estés donde estés, vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas, Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya le entra a todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Alberdín, llama, pedí, come al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Oscar Ullón dice: Arturo, Independiente, Peñarol, Nacional, Paranaense, Gremio, Bragantino, Independiente del Valle, Santos. ¿Por qué tan alegremente dice Ricardo que Libertad está para ser campeón? No es tan sencillo. Libertad va a salir campeón de la Copa. ¿Cómo? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. No, muchachos, mi amor. No, muchachos. Libertad va a salir campeón de la Copa. ¿Por qué tienen que ser así, Ricardo? Nos quería que diga alegremente, Arturo. Roque Santa Cruz y la Cora Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren la Lactolanda. Disfruta como echa la nueva leche de la cabida semi esquemada de la vida aire germada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores de la salud de cada día. Hoy es miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento con todas las formas de pago en todas nuestras sucursales. O haz tu pedido al 627-7000. Además, por todo julio festejamos la amistad. Entérate de todos los detalles en nuestras redes sociales en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Esto obedece, por si ustedes no están escuchando la radio y si lo hacen tarde, problema de ustedes, pero voy a ser generoso. Arturo, Independiente, Peñarol, Nacional, Paranaense, Gremio, Bragantino, Independiente del Valle, Santos. ¿Por qué tan alegremente dice Ricardo que Libertad para ser campeón? No es tan sencillo, así dice. Libertad va a salir campeón de la Copa. ¿Cómo? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. No, muchachos. Esto le responde Oscar Ullón desde Ciudad del Este. Ricardo. Debe me de picar payaso, me anda hacia idea.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado en más campos, de créditos adaptados a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste de posición inmediata. Coordinanos cursión llamando al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Para la 1330i y 4 para la red monumental. Dice que la respuesta fue notable, ¿verdad? Así mismo. Muy bien. Impresionante en el Twitter. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 son mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 con petrol, ¡vamos! En Grupo EPN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagadas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, casco, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, de plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SSTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-88-58 Sanri S.A. Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283 se ganó 200 millones de guaraníes y este domingo 3.700 millones en premios. PediCNT Sheponemoy. Bueno, 13:34, la posición de Cerro, están haciendo ahora la nota a la Conmebol. Vamos a ver en qué momento vamos a tener en nuestras manos. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juga y Galán de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresada a stock.com.py/ganá. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos de sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petros y al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se tienen con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor Imnor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas planas de rápida acción, que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillana, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera. La más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo, mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY.
Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-079 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram o llamarnos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema prepaga usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO. Conservador Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder hacer mis compras de a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ariel Martínez de Ser. Muy constreñidos por las disposiciones de los diferentes organismos que rigen el fútbol, y es muy draconiano, muy duro, con los dirigentes cuando son víctimas de este tipo de despojos, y somos sancionados muy duramente en la mayor cantidad de las veces, más que quienes cometen estos errores garrafales, ¿verdad? Entonces por eso ayer teníamos la conversación contigo, porque un tuit decía que yo dije ladrón, y en realidad yo no utilicé esa palabra. Sí, le dije todo lo que se escuchó, ¿verdad? De verdad, nunca visto. Yo dije pocas veces se vio en algunas partes, pero nunca visto, porque esto se agrava porque está el VAR ahí, y el VAR tiene no sé cuántas personas, tiene un costo enorme en tecnología, en salarios a los que intervienen, y no pudieron haber visto. Y me extraña también de sobremanera que ya habiendo pasado más de 12 horas de la finalización del partido, no hayamos escuchado el audio. ¿Vamos a escuchar el audio, doctor? ¿Del VAR? Sí. Ya está ahora. Ahora. Partido Cerro Porteño Fluminense. El árbitro asistente, en un centro al área, levanta su bandera señalando un fuera de juego de manera equivocada. El VAR, al chequear la jugada con un ángulo muy cerrado, deja de tener en cuenta a un defensor que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para la puesta de líneas virtuales, y que habilitaría a todos los delanteros, caracterizando un error en la decisión final. A continuación, los audios y video VAR. Va a pasar acá al lateral. Como otro punto cercano. Okay. Yo me quedo siempre en el área. Y ahí estamos, inicio PP. Perfecto, marcada. Centro. Cabeza. Offside, hermano. Offside. A ver, ya. Primero hacia atrás. Ya. Una cámara. Primero vamos a revisar una posible mano antes. Retarda, Facundo. Ya. A ver, hacia adelante. ¿Me escucha, Facundo? Centro, dale. Sí, avanza, está todo habilitado, avanza. Ahí, hacia atrás. No reanudes. Una close-up del balón. Close-up del balón. Ahí está. Ya, adelante, atrás. Adelante. Ahí. Programes. Sí. Ahora 16:50. Sí. Vamos a tener que tirar línea. Sí. Vamos a tirar línea, Facu. Ya. Facu, retarda. Defensa primero. Tranquilo, déjame trabajar. Defensa. Abre comunicación, primero, Facu. ¿no? Sí, te escucho. Abre comunicación. Brazo, hombro, el pie, ahí está el pie. Ahí está, más abajo. Ahí, más abajo, ahí. Abre comunicación. Ahí el pie. Ahí, es ahí. Un poquito más abajo. A la derecha. Un poco más a la derecha acá. Ahí. Ahora la rodilla del jugador. La rodilla del jugador. La base, el pie acá. Ese. Es fina, estamos tirando línea, tranquilidad. Y la rodilla. Ahí, y la rodilla. Ahí está, perfecto. Perfecto ahí. Un poquito, no. Corrígeme un poco más a la derecha. Vamos a hacer de vuelta. Ahí. El rojo hacia la derecha. Ahí. Estamos. Ahí. Yo estoy tranquilo, Sí. ¿Estamos? Falta ahí tomando. Sí, yo estoy tranquilo. Ahí. La rodilla ese. La rodilla. Perfecto. Sí, estamos. Okay. ¿Y ahí? Salvamos. Confirmo. ¿Qué? Fuera de juego. Fuera de juego. Confirma. Fuera de juego. Confirmamos fuera de juego. Perfecto. Confirmo las líneas. Sí, guardamos. Un minuto.
Bien, chicos, bien, la trabajado, bien. Hora. Está muy bien. Perfecto, bien, Julito, dale, vamos. Eso le dice Julito, el asistente. Julio Fernández, sí. Y terrible error, doctor Ariel Martínez, terrible error. Mira, no estoy viendo, pero por lo que escuché al inicio del video, ya prácticamente me quedé nublado desde ese momento. No puedo creer, realmente no puedo creer. ¿Y ahora qué? Esto es un despojo enorme. Todo el esfuerzo que se hace, el esfuerzo económico, el esfuerzo de trabajo, el esfuerzo de todos los jugadores, de los empleados del club, del cuerpo técnico, encima en estos momentos de tantas dificultades, y un error así me deja sin palabras, ¿verdad? La indignación es enorme. Esto, yo no sé cómo pueden devolvernos esto, ¿verdad? Yo no sé qué tiene previsto los diferentes reglamentos que tienen previsto para situaciones como esta, ¿verdad? Pero lo primero que me viene a la cabeza en una situación así, y lo digo desde la indignación que causa escuchar, no vi, pero por lo que dice al inicio, no le tuvieron en cuenta al lateral derecho que queda colgado, ¿verdad? Ese fue el motivo por el que no anularon, ¿verdad? Porque no le ven al lateral derecho que queda colgado, ¿verdad? Terrible el error, una imagen por 1000 palabras. A lo que agreguemos en palabras, no va a reemplazar esta imagen, doctor. Así mismo, y te digo, y te iba a decir, porque eso dice al inicio la voz en off, y si ahí ya te digo, cualquiera se queda anulado, ya no quería ni ver, bueno, puede ser que se les escape algo, y era lo que nosotros repetíamos ahí en los gritos, ¿verdad? Indignados, 2 metros habilitados. No puede ser que no sé cuántas personas están en el bar, no sé cuántas cámaras tienen, no hayan visto. Y te decía, acá lo único que puede reponer esto que seguramente no va a pasar, es que este partido se juegue de nuevo. Está totalmente viciado desde ese momento. Es algo nunca visto en la historia del fútbol. O sea, fallos de este tipo no se han visto ni sin VAR, y que hoy se ven con VAR es realmente increíble, es inaudito. Y como te decía, un despojo enorme, el esfuerzo económico que hacen directivos como Juan José Zapag en estos tiempos de pandemia, el trabajo que hacen todos en el club, desde los jugadores obviamente y el cuerpo técnico hasta el último funcionario, la esperanza de millones de paraguayos en un partido así, y un despojo y así abiertamente, y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Se le va a sancionar a los del VAR, y dentro de 4 o 5 partidos van a estar como si nada. Me parece que esto amerita un debate profundo, y me parece que las sanciones, así como son duras con los directivos, tienen que ser duras en cuanto a mantener la integridad del juego, en cuanto a mantener que el resultado se dé de cualquier manera, pero dentro de los medios lícitos, que el resultado se dé dentro de medios lícitos. Eso hay que proteger por sobre todas las cosas. Acá hay que pensar, y debe venir una decisión de la entidad matriz, en este caso la Conmebol, drástica. Y yo no veo forma en que a Cerro le repongan esto y que le den las mismas chances que debió de haber tenido si ese gol fuera válido, más que una repetición de partido. Ahora verán, y están trabajando en eso los abogados del club, en la nota que se deberá presentar, pero acá la Conmebol debe ser ejemplificadora. Esto tiene que ser un hito en el combate contra este tipo de decisiones que desvirtúan cualquier resultado. Doctor, ¿está diciendo que habrá una petición de anulación de partido, doctor? Yo te digo, es lo primero que me surge a mí. Ahora están trabajando nuestros abogados en eso, en la nota que se va a presentar, obviamente porque ayer ya nos dimos cuenta que el error fue claro, pero ahora vemos los motivos del error. Yo no sé si se puede pedir la anulación, pero te digo, desde la indignación y desde lo que hoy escuchamos ahora, hace instantes, lo único que puede devolver esto, en cierta medida, porque una repetición de partido empieza 0-0, ¿verdad? Yo tenía que estar ganando 1-0 al final del primer tiempo y el partido cambiaba, ¿verdad? O sea, tampoco es una reposición en un 100% al estado anterior de las cosas, al estado anterior del error, ¿verdad? Entonces, no sé, estoy indignado, estoy nublado, y realmente no sé qué puede reponernos esto. Una sanción a los del VAR no nos cambia nada a nosotros, ¿verdad? Ya
acá la chance de clasificar nos complicaron, la chance de ingresar más dinero nos complicaron, porque esto, aparte del resultado deportivo, es un daño enorme en lo económico al club, en estos momentos tan difíciles desde lo económico. Así que no sé, ni porque te digo, lo más loco sería que se repita el partido, pero ni eso nos devuelve lo que nos despojaron. ¿Cuáles son los términos, si no podés adelantar de lo que estuvieron hablando esta mañana hasta que se oficialice la nota de la Conmebol, doctor? No, yo no puedo adelantar mucho porque están trabajando el doctor Agüero, sabes que es nuestro vicepresidente de la área jurídica, el doctor Juan José Bestar, que es nuestro abogado del club interno. Ellos están trabajando justamente, era clave para la presentación el audio del VAR que ahora salió, así que creo que ahora estarán analizando, pero sí que se va a presentar una nota formal, eso se decidió hoy en directiva y se les encomendó a los compañeros del área jurídica la elaboración de la misma y la argumentación. Es determinante lo que ahora se publicó, porque mira, en el transcurso de la noche y la mañana recibí mil posibles interpretaciones de árbitros, ex árbitros, especialistas en temas de reglamento que nos decían esto, lo otro. Lo último que pensaron todos es que el error iba a ser tan clamoroso, que el error iba a ser tan grande y que el error iba a ser tan perjudicial, ¿verdad? Porque cualquier otro tipo de error uno hasta entendería, pero esto es algo nunca visto, con VAR encima, ¿verdad? Sin VAR yo nunca vi, reitero, y con VAR que pase esto. Yo no sé si ellos son ahí son sordos, mudos en el momento, ¿verdad? Porque todos en el estadio, lo dijo ayer Chiqui, todos ya teníamos las imágenes y todos le estábamos avisando y se escucha todo, ahora sí hasta ustedes escuchan desde los estudios. O sea, yo no sé, no puedo entender lo que pasa, ¿verdad? No puedo entender cómo ellos se ciñen solamente a eso, no están abiertos a escuchar. Todo el mundo le estaba señalando eso, ¿verdad? Doctor. La única protesta desesperada de los de Fluminense era que se pitó antes, y eso se puede ver en todos los videos, que no pitó antes. Ellos pita al convertirse el gol. Ellos ya estaban enchegados, ¿verdad? Porque todos ya vimos. Es increíble lo que pasó. Cuando vos reaccionás, que le decís 2 metros adelantado, esto lo que dijiste, bueno, ya está, ya se escuchó. ¿Vos tenías también la imagen o tu posición te permitía eso? A mí me pasaron la imagen. De hecho, nosotros, cuando entra el gol, todos nos quedamos parados porque decimos está habilitado, todos vimos y pensamos que, porque ahí en el primer golpe de vista se ve que uno queda colgado. Pero en el momento, porque la repetición de la transmisión es inmediata, me pasaron 10 personas en la captura y la filmación de la repetición que hacían desde los teléfonos, y era clarísimo, y me dicen inclusive que en la transmisión con la imagen estaban diciendo va a convalidar el gol. Y también desde arriba, los que cubren ahí desde cancha, Víctor y sus compañeros, Víctor no me dijo, pero otro de sus compañeros nos decían, porque ellos tienen acceso al monitor, nos decían que estaba habilitado. Yo sabía, menos la perna arbitral y los del VAR que se durmieron. Ahora, doctor Ariel Martínez, esa nota queda como precedente porque vos sabés, ¿cuál es tu opinión con relación a esto y con el doctor Agüero? ¿Van a presentar para decir, bueno, no despojaron, a ver cómo nos reponen entre comillas? Esa, la verdad, jugar de nuevo es muy difícil, ¿no, doctor? Mira, yo te digo, y lo digo a título personal, es un reclamo sin ninguna esperanza, es un reclamo más que nada para dejar constancia del despojo, porque ojalá me sorprendan, y la verdad que la situación amerita, ¿verdad? Ojalá venga un fallo realmente que cambie esto, ¿verdad? Ojalá venga algo que de verdad uno piense que esto fue un error y va a ser reparado. Ojalá venga algo que motive a seguir peleando. Ojalá venga algo que muestre que el compromiso es por mantener la integridad del juego. Porque la suspensión de los del VAR nomás, o de la terna arbitral, o de no sé quién, no nos cambian nada. Ojalá. La verdad la situación amerita. Ojalá me sorprendan. ¿Puede surgir la posibilidad de decir, Cerro, no nos presentamos, ponemos un equipo juvenil diciendo... ¿despreciamos esto que pasó con Cerro o no? A partido de vuelta. No.
Y yo voy a decir algo, ¿verdad? Ojalá esto, y estoy seguro que así va a ser, nos llene de fuerzas. La esperanza es lo último que se pierde. El fútbol tiene a veces esas noches heroicas, esas hazañas épicas, y ojalá este despojo, si no es restituido, nos cargue esa energía para ir a intentar nos cargue energía para ir por la heroica ya en el Maracaná la próxima semana. Bueno, y la otra jugada, tener la jugada del VAR segunda, la de la mano del lateral izquierdo y capitán que terminó. Egidi, vamos a ver. Partido Cerro Porteño Fluminense. En un centro al área, el árbitro observa que el balón pega en el brazo de un defensor por encima del límite inferior de la axila, permitiendo que el juego continúe. El VAR, al chequear la jugada con distintos ángulos, decide llamar al árbitro a una revisión por un potencial error de mano. El árbitro, al rever las jugadas con distintos ángulos y velocidades, decide mantener su decisión inicial porque el balón toca en una parte permitida. A continuación, los audios y video VAR. Posible mano. Para mí hombro. Posible mano. Para mí hombro. Para mí hombro. Vuelve. Para mí hombro. Arco derecho. Para asistente hombro, relata. Posible Ya. falta. Hombro, tranquilo, Ya, ahí. tranquilo. No reanude. Aquí, muéstrame una la cámara de frente. Tienes Frente a tiempo. eso. Tienes tiempo. Ahí. Ahí. Tranquilo. Retarda que estamos chequeando. Program. Ahí. Ya. Revisa ¿Qué te program. parece? Sí, sí, la misma que estoy revisando yo. Mira dónde está la jineta. Mira dónde está la Sí, jineta. le pega en el brazo. Hacen un screen. Ahí, en la amplitud del brazo, le pega en el bíceps. Está todo mirando. A ver. Están en eso. Pegan el Tranquilo, bíceps. Facu, que estamos Muéstrame chequeando, tranquilo. Esa y la que está de frente. Ángulo contrario, papá. La beauty, De frente. ángulo contrario de Esa. frente. Ahí está. Esa. ¿Dónde está la Acá. jineta? Acá ¿Dónde está la está. jineta? Una sola. En el bíceps. Y bíceps. Perfecto. Ok. Bíceps. Ya, Invítalo. vamos a ver. Invítalo. Facundo. Sí. Te sugiero un on-field review por potencial penal por mano. Bien. Prepara la imagen. Voy a mirar. Ya. Así mismo. Esta es. Sin Y zoom. la otra. Sin zoom. Sin zoom. Vas a presionar. Facundo, escúchame. Brazo abierto Chequeo iniciado. de jugador blanco Tiempo iniciado. y le golpea en el bíceps. Bueno, ya estoy acá en la pantalla. Ya, ahí va la imagen más clara. Esta la va a dar Carlos. Eso no me sirve, chico, todavía. Vamos. Carlos, la anterior. Quiero la anterior. Vamos a darle movimiento. No, la Vamos a primera, darle- la que estábamos viendo. Mueve con movimiento. Con movimiento. ¿Quién la pida? Necesito ¿Quién la por pida? favor. Ahí. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Ahí. Parala, por favor, donde yo te digo. Ahí. Uno más. Ahí. Más atrás. Ahí está el toque. Ahí. Ahora dale continuidad. No pega en el brazo, muchacho. Pega en la parte del hombro, en la parte permitida del brazo. Una más. Dale referencia a la jineta. Facundo, referencia la jineta. Referencia a la jineta. Mira dónde le da, que está en el Mirá bíceps. el hombro donde pega la pelota. Ahí, congelalo, yo te digo. Esa es la imagen, muchacho. Ese Ese brazo. es hombro. Sí, sigo con la decisión que tengo. Sí, no penal. No penal, sigo con el tiro libre. Ok, Facundo. ¿Escuchaste, doctor? Sí, ayer surgió algo nuevo, ¿verdad? El brazalete de capitán se usa en el hombro, según el árbitro Tello, porque le pega claramente ahí la referencia clara del brazalete, ¿verdad? Hay una imagen de atrás donde es claro que cae en el brazo. Y bueno, ahora hay que cambiar la regla que el brazalete se usa en el hombro, entonces. Doctor, ¿qué van a hacer? Y ahí yo sé que están discutiendo, pero como te decía, no hay mucha esperanza que, de hecho, tienen que tener mucha valentía y mucha creatividad para tratar de reponernos lo horroroso que fue ayer el arbitraje en contra de Cerro, ¿verdad? Esto es muy grave, ¿verdad? Y yo miro con mucha pena que algunos se escuden en que el equipo no jugó bien o se escuden en que el fútbol es para vivos y todas esas cuestiones que son lamentables y que merecen un debate muy grande dentro del fútbol, porque pareciera ser que el fútbol es una isla donde todavía se permiten ciertas cuestiones que en el resto de las actividades de una sociedad ya no son permitidas, y en el fútbol se quiere seguir permitiendo cuestiones fuera del reglamento o se sigue festejando cuando se le perjudica o favorece a alguien fuera del reglamento, y yo por eso no tengo muchas esperanzas, pero la verdad que la situación amerita que esto sea drástico, que esto sea un hito en la lucha que tiene la Conmebol
contra todo este tipo de cuestiones. Acá debe venir realmente una decisión, no digo una sanción, una decisión que sea que marque un antes y un después en el fútbol sudamericano. La sanción a quienes se equivocaron nomás, de ninguna manera es suficiente, de ninguna manera. ¿Cómo nos devuelven un partido 1-0 a los 40 y pico de minutos del primer tiempo, como debió de haber estado el resultado? Claro. ¿Cómo nos devuelven? Ni siquiera si se juega de nuevo ya nos devuelven a esa situación. Entonces, decía, por ahí lo que más se acerca es eso, pero no es lo que vamos a pedir, o por lo menos yo no te puedo decir que eso es lo que vamos a pedir, porque eso está en manos de los abogados. Es lo que surge de la indignación y es lo que surge de ver y escuchar el video del VAR, donde claramente el partido desde ese momento está totalmente viciado. Un segundo, doctor. Frases de colección. Se invierte tanto, a veces hasta nos invitan a nosotros para participar de seminarios, de charlas, pero sinceramente nos robaron mano armada así liberada a nosotros en nuestra propia casa. Frases de colección. Todos molestos por algo tan burdo, tan evidente, tan fácil de determinar. 5, 7, 8 profesionales pagos para eso no lo hayan podido notar, no lo hayan podido hacer. Puede hasta pasar, entender que pase con los de campo, pero con los de VAR, que están tranquilos, están a distancia, normalmente se ponen ahí en el Adriano y Lara, en una de las oficinas. En teoría tienen 8, 9, 10 cámaras. Nosotros en tiempo real enseguida tuvimos las imágenes, como nosotros lo pudimos tener en los celulares y le mostramos a los árbitros y ellos no pudieron determinar esa situación. Eso fue lo que todos, y evidente que de alguna manera a alguien le afectó más, le habrá afectado más o menos, porque y podría haber cambiado, estaba al fin del primer tiempo, podría haber cambiado hasta la forma de encarar el segundo tiempo. Pero ahora ya está. ¿De qué nos sirve? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedir la suspensión del partido? ¿Reclamar contra el arbitraje? Ya nos meten la mano aquí, ahora nos meten la mano jugando igual campeonato internacional. Frases de colección. Ya nos meten la mano aquí, ahora nos meten la mano jugando igual campeonato internacional. Frases de colección. Y bueno, esto decía Chiqui Arce, vos aportaste lo tuyo, doctor Ariel Martínez. Y es cierto lo que dice el profe Chiqui, afecta. Nosotros, que ahora que se escucha todo, escuchábamos a nuestros jugadores a cada rato reclamar, ¿verdad? Y recordar esa jugada. Obviamente algunos se alentaban entre ellos y trataban de salir de esa situación, pero es inevitable que afecte. A todos afectó, ¿verdad? Es inevitable que afectó hasta el mismo árbitro seguramente, porque después vuelve a tomar esa decisión que nos perjudica, ¿verdad? Ante el llamado al VAR y todo. Entonces se desnaturaliza, el partido está viciado totalmente desde ese momento. Y reitero, ni la anulación vuelve al estado anterior, pero creo que esto amerita, y vuelvo a decir eso, ¿verdad? Es una situación totalmente extraordinaria, amerita una decisión extraordinaria de la Conmebol, no las sanciones que se toman normalmente, porque esta es una situación totalmente anormal. Pero no, a ustedes no satisface el hecho de que se han desprogramado, no viene por ahí el tema. No, ¿en qué nos cambia a nosotros? Y en 4 o 5 partidos van a estar de vuelta, no nos cambian nada. El plazo, no sé, es bastante amplio, seguramente no se acuerda el día o mañana se estará presentando, pero reitero, está en manos de la Conmebol, esto no en manos de la nota que nosotros podamos presentar. El perjuicio a Cerro es enorme, doctor, en todos los órdenes, ¿no? Enorme. Te digo, deportivo, económico, anímico para todos. Pero reitero, y con eso me despido, Arturo. Si esto no se revé, como probablemente va a ser así, estoy seguro que nos va a llenar y a nuestros jugadores les va a llenar de energía para ya tratar de buscar la heroica en el Maracaná. Chao, doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo para vos y todos ahí en la mesa. Adiós igual. El doctor Ariel Martínez. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo grande. La puja por el título, las ansias de competir y ser el mejor, los deseos de estar en Copa Internacional el año que viene.
Llegó la segunda mitad del año. Llegó el momento de la verdad. Campeonato Clausura 2021. Todos los partidos, todo el análisis, toda la emoción, para que no te pierdas de nada. Por Fútbol a lo Grande y Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. Un grupo de mujeres que están en periodo de lactancia cerraron hoy la avenida Mariscal López a la altura del local de UNAC para exigir ser inmunizadas contra el COVID-19, a pesar de no contar con los 35 años requeridos. El director de la 11ª Región Sanitaria, Roque Silva, habló con Radio Monumental y explicó que la información corrió sobre las redes sociales, pero que el Ministerio de Salud ya aclaró que deben tener 35 años como mínimo para acceder a las vacunas. Primeramente la vacunación está habilitada